Prólogo. ¿Dónde estoy? ¿Por qué todo está tan oscuro? ¿Será parálisis del sueño o es algo más? ¿Qué es esa luz? ¿Estoy despertando? Eres un humano muy problemático, una estela de luz aparece, 1000 voces al unísono hablan. ¿Quién anda ahí? ¿Qué está pasando donde estoy? Pregunto asustado, mi mente recorre todo tipo de pensamientos buscando cada posible situación, desde hipnosis hasta sueño y también de la loca posibilidad de haber muerto y estar en el cielo, infierno, purgatorio y demás. Una de ellas es la correcta porque las voces vuelven a hablar. No te preocupes, humano, responderé a todas tus dudas, estás en algún lugar del multiverso de mi jurisdicción, soy la entidad protectora de dicho multiverso y ciertamente estás aquí porque moriste. Hablaron las voces de manera impasible y un poco maternal. ¿Paternal? Para ser honesto, de una manera extraña era ambos. Yo empecé a entrar en pánico. ¿Qué? ¿Cómo morí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué pasó con mi mamá? ¿Mi familia? Por favor dime qué pasó, quería llorar, si es cierto que Mori deje a mis padres solos, o no mi hermana, mi pobre hermana, sé que a pesar de no llevarnos bien ella me amaba al igual que yo a ella. Un terrible accidente me temo, no te preocupes, tu familia está bien, un hombre los asaltó después de volver a casa de cenar y disparó el arma. Antes de eso tú cubriste a tu madre y hermana con tu cuerpo y tu padre al verte sangrando mató a golpes al asaltante, tus vecinos auxiliaron a tu familia, pero fue demasiado tarde para ti. La voz me explicó lo sucedido y después breves recuerdos de la noche llegaron a mí. Ya veo, pero mi familia está bien. Sé que será duro para ellos recuperarse, para ser honesto mi cuerpo reaccionó solo, tuve la necesidad de proteger a mi familia y estoy feliz de haberlo salvado. Sí, tu familia estará bien, se recuperarán, pero el futuro de ellos depende de ti, dijo de una manera más seria. ¿Depende de mí? ¿Pero cómo? Estoy muerto y no hay nada que pueda hacer por ellos así. Me alegra que lo menciones y sí, puedes hacer algo para asegurar su futuro, verás fuiste relativamente buena persona, concentrada en lo tuyo y en ayudar a tu familia en lo que puedas y me agradas. Pero tu momento aún no tenía que haber llegado, al escuchar esto volví a pensar, ¿acaso esto como las novelas que me gustaban leer, tipo fanfico en los animes donde el prota muere por un accidente o algo y el dios lo manda a otro mundo, se vuelve super OP y hace cosas extraordinarias? ¿Qué quieres decir con eso? Pregunté. Ya me estaba empezando a ilusionar, siempre quise ser parte del UCM o de DC, tampoco estaría mal el mundo de Harry Potter, soy super fan y me haría bien, aunque sin duda alguna elegiría GOT, todos los fanfic que he leído siempre piden renacer en la casa Stark, Lannister o Baratheon, mayormente la Stark y no los culpo, es el reino más grande y a la vez árido, siempre la vuelven rica e inexpugnable, pero si me dieran a elegir a mí, esa sería la casa Arryn, sus vasallos son leales, su territorio es prácticamente imposible de invadir y tienen los territorios con la segunda tierra más fértil de todas, lo que haría sería deshacerme de los clanes de montaña y expandirá la tierra sin duda, eso haría. El universo es como el engranaje de un reloj, cada ser vivo, cada humano, cada alma tiene su propósito, pero como tales tienden a fallar con el tiempo, una pieza faltante o fuera de lugar dañaría todo el sistema que trabaja para cumplir su función o graves consecuencias ocurren y este es el caso. Uno de esos fallos llevó a una reacción en cadena que desencadenó tu muerte y tengo que revertir eso, ya hice los arreglos en tu mundo y todo está bien, solo faltas tú, normalmente destruiría tu alma. Y acabaría con esto, pero siento que sería ya que fuiste buena persona, así que te daré una oportunidad única. Te permitiré renacer en un mundo de tu elección y aparte de eso te daré 5 deseos para que tengas ventaja y la pases bien. Estaba muy nervioso, dijo que podría destruir si no acepto. No es que fuera un problema, fuera aceptado sin la sutil amenaza que me dio. Está bien, acepto. ¿Entre cuáles universos puedo escoger? Tenía que esa pregunta, no quiero avergonzarme ni sonar exigente, así que veré entre qué puedo escoger, eso también me ayudará para elegir mis deseos aunque ya tengo uno en mente. Puedes escoger entre cualquiera, posibilidades infinitas están a tu alcance, escoge bien, humano, y si me sorprendes en esta vida te dejaré renacer cuando vuelvas a morir, esto es increíble, ya sé que voy a pedir. Si no es molestia, quisiera poder renacer en la casa Arryn de God, como el primer hijo de Jon Arryn y su primera esposa, ciertamente esto es largo, pero si quiero asegurar mi lugar en la casa Arryn debe hacerse. Está bien, es algo largo pero lo haré, ahora pide tus deseos. Está bien, mi primer deseo es que el valle sea mucho más grande, que sea más grande incluso que el norte pero que no se conecten, no quiero caminantes blancos que se dirijan al valle, pero no quiero que sean como el norte, quiero que sigan siendo muy similares a las tierras más al sur del valle y que sean muy fértiles y las montañas tengan muchos minerales y todo eso, sigue siendo mucho pero aún así creo que lo vale. Está bien, pero tendrás que conquistarlas, te daré 6 puertos en vez de 1 para que se haga más fácil y tendrás que acabar con los salvajes. El límite de lo que abarca el territorio de Arryn es como en la historia original y las tierras salvajes son lo que va más allá.
Me parece más que justo. Mi segundo deseo es tener un inventario y una tienda donde pueda comprar de todo, incluyendo personas a un precio extremadamente bajo, desde ejércitos hasta armas, conocimientos, habilidades y mejoras para mí. Está bien, pero esto contará como dos deseos, además de que mediante hagas cosas se desbloquearán opciones, no podrás, y no comprarás ejércitos como tal, sino más bien comprarás la lealtad de personas con habilidades iguales a las del ejército que quieras comprar. Lo mismo pasará con las otras tipos de persona que quieras comprar. Ahora te faltan dos, pide lo que quieras. Quiero ser la epítome de lo que un humano podría llegar a ser, quiero que en todo sentido sea una persona extraordinaria, ser un prodigio en todo, ser súper guapo y todo eso, algo mejor que el suero del super soldado y la flor de pantera negra. Está bien, pero deberás entrenar y esforzarte para alcanzar tu máximo potencial. ¿Te queda un deseo? Úsalo bien. Quiero que mi familia en mi anterior mundo prospere, que les vaya bien en cada cosa que se propongan y a su descendencia también, y que la racha de buena suerte no los corrompa. Está hecho, que así sea. Espero que uses bien estos deseos y hasta la próxima. De repente todo se vuelve oscuro de nuevo. Siento que estoy en un lugar húmedo y cálido, supongo que estoy en la vientre de mi nueva madre y tengo que esperar. Fuera pedido renacer a los 4 años como mínimo. 4 meses después. Después de un largo tiempo aquí, de los cual no sé cuánto tiempo llevo, creo que es hora de salir. Sentí que algo se rompió y puedo escuchar gritos como si fueran muy a la distancia, aunque no parecen que haya pasado 9 meses. ¿Qué habrá pasado? ¿Es un aborto espontáneo? ¿Moriré de nuevo? Como sea. Mientras espero para salir repaso los planes que he estado haciendo en este lugar, es lo único que puedo hacer después de todo. Parece que ya voy a salir. En el cuarto principal del nido de águilas. Es un varón, mi lady, un heredero fuerte y sano, dijo el maestre con felicidad al ver nacer al heredero de la noble y ancestral casa Arryn, los cuales son los señores gobernantes, guardianes y protectores del valle, el reino que al mismo tiempo es el más grande y al mismo tiempo no lo es de todos los 7 reinos. ¿Por qué no llora? Díganme por qué mi bebé no llora. Exigió la mujer que acaba de dar a luz de manera preocupada. No quería tener un hijo muerto, ya había pasado por eso antes, y no quería volver a la misma situación. El niño está bien, mi lady, habló el maestre. Mire, golpeó al niño en las nalgas y éste empezó a llorar. ¿Se da cuenta? Es un hermoso bebé. El maestre dejó al niño en una manta y salió a entregarle el niño a su padre, el cual estaba preocupado, y siendo apoyado por su buen hermano Jon Royce, y sus 2 pupilos, Ned Stark y Robert Baratheon. Jon Arryn. Jon Royce. Robert Baratheon. Ned Stark. Aquí está su hijo, mi lord, es un precioso varón, y así le entrego a su hijo. Y así Lord Jon Arryn, cabeza de la casa Arryn, señor del nido de águilas, defensor del valle y guardián del oriente, tomó en sus brazos a su pequeño hijo y heredero recién nacido. Su felicidad era clara, al igual que la de sus pupilos. Estos estaban felices por él, y su buen hermano, Lord Jon Royce, mejor conocido como Jon Bronce, es cabeza de la casa Royce de Piedra de las Runas y señor de Piedra de las Runas. Todos estaban felices con el nacimiento del futuro señor del valle, pero como todo lo bueno debe llegar a su fin, un llamado desde adentro proveniente de uno de las parteras alertó a todos los presentes fuera de la alcoba principal. Maestre, debe venir ahora mismo, es Lady Arryn, no sé qué le pasa, esto preocupa a todos, y antes de que alguien dijera algo el maestre corrió de nuevo dentro de la sala, estuvo ahí dentro unos cuantos minutos, hasta que salió con una expresión seria. Lo lamento, mis lores, hice todo lo que podía. Solo les pude dar unos minutos más con Lady Isabella Arryn, les recomiendo que entren a despedirse. Esto puso tristes a todos, y aún más al hermano de la mencionada. Él pidió ser el primero en despedirse y a pesar de que la etiqueta, tradición y sentido común indica que el esposo entra primero, Jon Arryn lo permitió sin ningún problema. Luego de unos minutos, Jon Royce salió de la habitación, sus ojos llenos de lágrimas demostraban lo que sentía, pero eso no evitó que cargara a su sobrino para que el Lord del Valle se despidiera. Luego de eso entró Ned Stark, y Lady Arryn le hizo prometer, al igual que a Lord Royce, proteger a su hijo y estar ahí para él, y lo mismo pasó con Robert Baratheon, pero a un nivel mucho más profundo. No, por favor, no te vayas, empezó a llorar Robert. Morir es parte de en la vida, Robert. Pero debes saber que le voy con la certeza de que pude tener a mis preciosos hijos. Te quiero como si fueras mío propio, Robert, y debo pedirte que cuides a mi otro hijo como si fuera tu hermano. Hablo casi en un susurro y con voz temblorosa y ronca. Lo haré, cuidaré a tu hijo, respondió igualmente con voz ronca. Júralo, Robert, por favor, júralo, le pidió casi en tono suplicante. Te lo juro, por mi vida y honor, que yo, Robert Baratheon, señor de Bastión de Tormentas y señor supremo de las tierras de la tormenta, te juro a ti, Lady Isabella Arryn, proteger a tu hijo. Luego se quedó en silencio esperando que ella decidiera el nombre. Artis Arryn, le contestó con una sonrisa, pero con igual voz ronca y cansada. Proteger a tu hijo Artis Arryn, con mi vida de ser necesario.
Gracias, y sé que mi hermano jurará lo mismo, pero puede necesitar ayuda, y qué mejor que mi otro hijo en todo menos sangre para ayudarlo. Su voz se apagaba cada vez más. No, no por favor, sus ojos derramaban lágrimas, maestre. Maestre. Empezó a llamar al ver que cerraba sus ojos. El maestre entró a la habitación y le ordenó a Robert que saliera, y poco después salió. Andar la terrible noticia. Lo lamento, mis lores, Lady Arryn acaba de fallecer. Esa noche no hubo fiesta de celebración por el heredero en el nido de águilas, solo hubo tristeza, pero a pesar de todo y de manera sorprendente, el nuevo heredero parecía alegrar los corazones tristes. 1. Tim Skip. 3 años han pasado desde mi llegada a este mundo, 3 muy largos años en donde me he visto en la penosa tarea de actuar como un niño. Me cagué encima por un año entero, aunque siempre pretendía llorar antes. Así mis cuidadoras me cambiaban el pañal. He tenido que limitar lo que demuestro a los demás, puesto que a los 2 años ya podía hablar de manera correcta. He tenido que jugar con Ned Stark y Robert Baratheon a juegos tontos, y muchas otras cosas denigrantes a mi parecer. Pero así como cosas malas, ser un niño también me ha traído beneficios. Aparentemente nací unos años antes de la rebelión de Robert, soy el primogénito de la casa Arryn del Valle, y he podido acceder a la tienda pedí como deseo, y gracias a que en el inventario tenía 1,000 dragones de oro como regalo de inicio, empecé con mis tramas. Lo primero que necesita era espías, para saber qué pasa en el reino, y también necesito protectores, puesto que muchas personas querrían matarme, y más aún ahora que el rey loco está vivo, así que para matar 2 pájaros de un tiro, escogí una de las opciones disponibles. Hombres son rostro. Estos eran costosos para los estándares normales, puesto que cada uno de ellos me costaba 50 dragones de oro, pero aún si supuse que mi seguridad lo valía y compré 15 de estos, me gasté un total de 750 dragones de oro, pero debo decir que valió la pena. Dejé a 5 hombres sin rostro que permanecieran a mi alrededor, de manera discreta y alerta para protegerme de cualquier intento de asesinato, y los otros 10, los envié a objetivos de mi interés a lo largo de los 7 reinos. Los hombres sin rostro me eran absolutamente leales y eficaces. Una vez que viajamos una pequeña comitiva del nido de águilas hacia Peldaños de Piedra, el hogar ancestral de mis parientes maternos, los Royce, fuimos emboscados por unos salvajes, pero mi padre, sus 2 pupilos y los hombres sin rostro que me acompañaban se encargaron rápidamente de ellos, no dejando a nadie con vida, y eso que lo superaban 3-1. Cabe decir que los hombres sin rostro se lucieron o cumplieron con su deber, aunque padre hizo una convocatoria al llegar a Peldaños Piedra, y una gran cantidad de caballeros del valle barrieron las montañas y aniquilaron a casi todos los clanes de montaña. Esto me alegro ya que me servía para los planes que tengo de conquistar el Valle Salvaje. Y ahora mismo me encuentro en pedazos de piedra. Mi padre partió a desembarco del rey por orden del rey loco. Mis espías me dijeron que se puso paranoico porque mi padre convocó a sus caballeros. El muy estúpido creyó que iba a hacer un golpe de estado, aunque Tywin Lannister logró calmar al rey diciéndole que era normal el que el Lord del Valle tomara medidas para asegurar su reino de las amenazas internas, y que el Valle no tiene intención de levantarse en su contra. El rey estuvo de acuerdo. Pero aún así lo llamó. Mientras tanto, estoy jugando con mis primos y tíos. Los Roy son el vasallo principal de los Arryn, siempre fueron los más leales, los más fuertes, con un sentido del honor y la justicia dignos de admirar, y una casa que me servirá para cuando padre se case con Lisa Tully. Lo más probable es que intente matarme cuando sea luz, aunque por supuesto los hombres sin rostro no lo permitirán. Sé que Lisa intentará apoderarse del valle una vez mi padre muera, y asimismo intentará poner a su hijo en el poder. Por supuesto yo sé cómo evitar que eso pase. Tío, ¿te puedo hacer una pregunta?, le cuestioné. Por supuesto, Artis, pregunta lo que quieras, me respondió con una sonrisa. Escuché que eras un caballero. Así es, soy un caballero, al igual que mi padre lo fue, y así mismo como espero que mis hijos y tú lo sean, contesto con una sonrisa y voz solemne. Pero, creí que eras un lord, y si soy caballero también podré ser un lord. Esto es algo que me preguntaba de antes de renacer, ¿cómo funciona esto de ser caballero? Él se rió y respondió, no funciona así, verás, es la tradición que un futuro señor del valle comience su entrenamiento con la espada y el arco a la edad de 8 años, y cuando son lo suficientemente buenos, algunos se convierten en caballeros, algunos se vuelven caballeros jóvenes, otros tardan toda su vida para poder ser nombrados, pero cuando eres caballero y haces el juramento, alcanzas un gran estatus por ti mismo. Ser un lord para la mayoría de las personas viene de nacimiento, pero ser un caballero no solo es el oficio más noble, sino también uno que te ganaste con tu esfuerzo y sacrificio. ¿Eso quiere decir que me convertiré en caballero?, le pregunté. Sería lo mejor, así demostrarás que eres honorable y buen luchador. No es obligatorio que lo seas,
pero el valle siempre se ha distinguido porque tiene a los caballeros más fuertes de los 7 reinos, y en un futuro tú los guiarás en el campo de batalla, así que si un caballero los guía, serán más adeptos y entusiastas para seguir órdenes. Ya entiendo, pero ¿cómo funciona esto de ser caballero para los plebeyos? ¿Y qué pasa con los capas blancas? Para que un plebeyo que no tiene ni tierras ni títulos es difícil ser caballero, debería de tener un muy grande talento para que un caballero lo tome como escudero, y una voluntad increíblemente fuerte. Así que si un niño llama la atención de un caballero y éste decide tenerlo como su escudero, debe hablar con la familia del niño. Si se llega a un acuerdo, el niño va con el caballero y éste se encarga de sus necesidades. Por supuesto, los caballeros pueden recibir una paga haciendo trabajos. Para algunos nobles, aunque la mayoría al venir de familias nobles en su mayoría poseen tierras y propiedades, por lo cual cumplen su deber de caballero de manera gratuita, termino de explicar. Su tono de voz era como cuando eres niño y te cuentan una historia, pero sin dejar de lado la seriedad con la que se debe de contar esto. ¿Y cuáles son los deberes de un caballero? Le cuestione. Eso te lo contaré después, ahora es hora de que te des un baño. Apestas, se rió de mí, y unas mujeres de la servidumbre me llevaron a bañar. Ellas mismas me lavaron el cuerpo y luego me ayudaron a vestirme. Era amable con ellas y ellas lo eran conmigo. Normalmente les preguntaba su nombre, cómo es trabajar aquí, y les expresé unas preguntas. Las chicas por supuesto vivían muy bien para los estándares de la servidumbre, gozaban de un buen ambiente de trabajo y de una buena paga, más de lo que muchas personas pueden aspirar. La familia Royce era amable y justa con su servidumbre, los hombres no acosaban a las mujeres, y no menosprecian ni denigran a los hombres, algo que si bien se puede denominar que es lo común, pero en más de un casa noble de los 7 reinos, no se ve tal cosa. Dime Skip. Otro año ha pasado desde que llegué a este mundo, por lo cual ahora tengo 4 años, y me encuentro camino a uno de los sucesos más importantes para el futuro, y que sin duda alguna cambiará el rumbo de todo lo que pasará. Me estoy dirigiendo al tan fatídico torneo de Arenal, el que sin duda es lo que da inicio a la rebelión de Robert Baratheon. Conmigo se encuentra una muy grande caravana de caballeros y soldados, tanto del valle, del norte, y de las tierras de la tormenta, cada uno como protección para sus señores. Si bien Eddard Stark aún no es Lord Stark, tiene una escolta lo suficientemente grande y fuerte para ser de temer. Yo me encuentro viajando en un gran carruaje puesto que no tengo la edad para cabalgar aún, y junto a mí están varias damas del valle, y entre ellas mi buena tía, la esposa de Jon Royce que llevaba en su vientre a su 3 hijos, a una doncella que se supone que atiende mis necesidades, puesto que se supone que soy un niño, pero más que nada la hago trabajar porque me gusta molestarla, y aprovecho y hago travesuras a las demás personas ya que si bien soy un niño importante y las represalias en mi contra son casi imposibles. El norte, el valle y las tierras de la tormenta están de mi lado después de todo. Al llegar al norte del lago Ojo de los Dioses, divisamos un gigantesco y fantasmagórico castillo, con sus gigantescas y deformes torres que se alzan hasta donde llega la vista, producto del fuego de dragón con el quemaron el castillo. Pronto nos encontramos con las diversas tiendas de campaña, habiendo secciones diferentes dependiendo el reino y sus respectivos estandartes. La rosa de los Tyrell lideraba y sus colores eran los más vistos, junto a su obeso e inútil lord. Las truchas de Tully y sus estandartes, al ser los más cercanos, llegaron primero. En menor cantidad, tiendas de los Baratheon, y sus poco vasallos, lo que demostraba que aún no llegaban todos. Por parte de Dorne una cantidad pequeña de estandartes y tiendas de campaña, lo que demostraba que recién estaban llegando al torneo. El occidente no había llegado nadie aún, solo los que venían en nuestra caravana. Y por último estábamos nosotros que acabábamos de llegar. Apenas pisamos tierra, una gran cantidad de sirvientes tanto de la casa Went como del valle salieron a atendernos y a acomodar las cosas. Este torneo fue realizado por Lord Walter Wand en honor al día de nombre de su hija doncella. Esto por supuesto solo es una tapadera que se mantiene para el propósito verdadero, puesto que el príncipe Rhaegar Targaryen quiere reunir el apoyo de los miembros de las casas más importantes de los 7 reinos y de esa manera derrocar a su padre de manera pacífica. Después de todo tiene a la Guardia Real de su lado, tiene al Lord Comandante de la Guardia Real Sir Gerold, el Toro Blanco, Ictober, y al mejor caballero de la época Sir Arthur, la Espada del Alba, Daine, así que tiene todas las de ganar. Vamos a comer, me dijo el caballero encargado de mi seguridad. Padre aparentemente cree que es necesario que un grupo de hombres adultos me estén siguiendo para protegerme, y se supone que soy muy niño para protestar, así que aquí los tengo. Bueno, tengo mucha hambre, le respondí. El hombre me guió a una tienda que se alzaba entre las demás, era de color blanco con el emblema de la casa Went. Adentro de la carpa una mesa gigante nos aguarda llena de comida lista para degustar. En el centro de la mesa se encuentra Lord Walter Wand, a su derecha su esposa, y a su izquierda su hermosa hija, la cual parece aburrida. Nos acercamos a saludar y con una pequeña reverencia, y cuando estoy a punto de presentarme solo, mi padre aparece.
Lord Went, Lady Went, es un placer volver a verlos. Me señala, es mi hijo, Artis Arryn. Di una reverencia, un gusto, les dije. Ellos asintieron en señal de reconocimiento, pero su hija me quedó mirando, como si fuera lo más interesante que hubiera visto en un tiempo. Su mirada indiscreta y fija me pone nervioso, y de manera rápida me despido de ellos. Papá, ¿puedo dar un paseo? Quiero estirar los pies, el carruaje me canso mucho, mi voz sale suave y parece darle ternura, puesto que me siente con una sonrisa. Está bien, pero antes ven y come algo, me ordeno, yo por supuesto acepté y me senté al lado de la pequeña Went, ella me seguía mirando y me estaba empezando a molestar, así que le guiñé un ojo y le sonreí coquetamente. Ella se sonrojó y desvió su mirada, puede que aún sea un niño, pero soy sumamente apuesto, sumamente rico, y sumamente importante. 2. Después de comer, mis guardias y yo caminamos a lo largo de la parte norte del lago Ojo de los Dioses, muchas tiendas de campaña y junto a ellas diferentes atracciones, pude ver puestos de comida, mujeres en extremo flexibles y en posiciones comprometedoras, esto suponía un deleite para la vista de parte de la parte masculina que pasaba a observar el lugar. Pude observar cómo mis guardias estaban un poco embelesados por la vista, y supuse que más de uno quería dejarme a mi suerte para intentar llevarse a la cama a estas mujeres. Pero todo terminó cuando se escuchó revuelo en una parte del campamento, mis guardias se alertaron y pusieron en posición de defensa, al un poco tonto si me preguntan. Actualmente solo un tonto atacaría o haría revuelo aquí, tantos lores importantes reunidos, y cientos sino miles de soldados y caballeros de todos los reinos se reunirán por 10 días para celebrar el torneo más grande y largo que puede haber, con banquetes todos los días, tanto cuando el sol está en su punto más alto, como también para cuando se oculte. Me acerqué corriendo con mis muy cortas piernas al epicentro del ajetreo, que se realizaba cerca del camino real, y ahí venía, desde el norte los estandartes del lobo Wargo, junto a él, el estandarte del oso parado en 2 patas de los Mormón, el tritón con un tridente de los Manderly, un gigante rompiendo sus cadenas de los Umber, el hombre desollado de los Boltón, el sol plateado de los Karstark y otras casas menores del norte. Siendo liderados por un hombre bastante parecido a Ned Stark, pero de aspecto más salvaje, de barba relativamente para lo joven que parece ser, cabalgaba junto a una hermosa dama, su porte y belleza era algo nunca antes visto en el sur, cabalgaba con pantalones elegantes que no le permitían ver para nada masculinos, su rostro si bien algo pálido, no parecía enferma en lo absoluto, sino más bien todo lo contrario, demostraba una sonrisa hermosa y en sus ojos se podía ver lo inquieta que era. Esos ojos tan grises como el acero valirio, pero no eran fríos como el de sus hermanos, sino más bien cálidos como una fogata en la noche las fría de invierno. Estos eran Brandon Stark, heredero de Winterfell y hermano mayor de Ned Stark, y a su lado la belleza norteña Lyanna Stark. Brandon Stark. Lyanna Stark. La caravana norteña se acercó a la del valle, y rápidamente Ned salió a saludar a sus hermanos, los saludos y los sentimientos no faltaron en el encuentro, en especial por parte de Lyanna que estaba feliz de ver a su hermano después de tantos años. Después de los saludos mi padre me mandó a llamar. Al llegar, mis guardias esperaron fuera de la carpa, al entrar choqué contra algo y me caí, no sin antes meter las manos para no golpearme la cara. Los ojos se me aguaron y las manos me ardían, con un quejido de dolor me puse de pie, mi ropa se ensució con la tierra del piso, todos los ojos estaban puestos en mí, tal vez estaban en shock ya que ninguno reaccionó, pero un grito lo sacó de su aparente shock. Las manos me ardían bastante, y si bien intenté de todas las maneras no llorar, tengo el cuerpo de un niño, y no pude evitar gritar. Apreté los dientes, y empecé a soplar en mis manos las cuales empecé a sentir que estaban calientes. Hasta que unas manos me sujetan desde atrás, y antes de notarlo me encuentro en brazos de la hermosa Lyanna, esta me consuela mientras un par de lágrimas se escapan de mis ojos. Robert se acercó a nosotros rápido, pude divisar en la mirada de Lyanna un poco de fastidio por su abrupto acercamiento. «Artis, ¿estás bien?», preguntó preocupado el siervo Baratheon, ¿te hiciste daño? ¿Dónde te duele? Lyanna se sorprendió de que Robert la haya ignorada, puesto que desde se conocieron él había estado detrás de ella, y cuando se comprometieron fue peor, no es que pensara que Robert era un mal hombre, solo que no lo amaba, y que sabía que Robert era un mujeriego de primera, y nunca ha sabido tener sus pantalones controlados. Artis, el joven halcón le asintió, y si bien disfrutaba de ser consolado por tal belleza norteña, como lo era Lyanna, también le agradaba la compañía de Robert. Iré a buscar a un maestre, para que revise si no tiene daño por la caída, Ned anunció y salió de la tienda corriendo. Robert le estiró sus brazos a Lyanna, la cual frunció el ceño, y antes de cuestionarlo, estire los brazos para que me cargará. Está bien, no pasó nada, solo fue un pequeño raspón, me dijo Robert y luego agregó con voz burlona y divertida, no puedes dejar que las damas te vean llorar, nos les gusta a los hombres que lloran. No estaba llorando, le repliqué, el ardor seguía,
pero ya era menor y de mis ojos dejaron de brotar lágrimas, solo fingí, ¿o es que no te das cuenta de que una hermosa mujer me tuvo en sus brazos, hasta que tú me lo arruinaste? Le di un golpe en la cabeza, mala idea ya que si bien el ardor de las manos se había reducido considerablemente, el dolor aún persistía, por lo cual solté un quejido de dolor. Nuestra conversación fue escuchada por todos, y mi comentario hizo reír a todos, incluyendo a Lyanna Stark, la cual estaba un poco sonrojada. Poco después llegó Ned junto al maestre, este me revisó y puso una especie de pomada en mis manos. Luego del incidente, Ned se propuso a presentarnos de la manera correcta. Hermano, hermana, les quiero presentar a este pequeño travieso de aquí, me señaló, él es Ardys Arryn, hijo del hombre del cual soy pupilo, Jon Arryn, señaló a mi padre. Es un placer conocerte a ti y a tu padre, pequeño halcón, se presentó Brandon. También es un placer para mí conocerte, y veo que Robert no te ha enseñado nada bueno, esto último lo dijo medio dura. Eres muy linda, le dije y me la quedé mirando, perdido en sus hermosos ojos grises. Todos los de la carpa se rieron y Robert con voz arrogante me dijo. Por supuesto, esta hermosa mujer que ves aquí, es mi prometida, y debes tener cuidado, si viera a otro hombre en los brazos de mi amada, vi a Lyanna poner los ojos en blanco, le arrancaría las piernas, y dio una sonrisa salvaje. Sé que Robert lo dijo para asustarme, él nunca me haría daño, pero esa sonrisa salvaje ciertamente me asustó un poco, él pareció darse cuenta de eso, por lo que me subió en sus hombros y me dijo. Lo dejaré pasar porque eres tú, pero más te vale que no se repita, lo dije en tono divertido. Ante eso sonreí en desafío y me bajé de su hombro con un poco de dificultad y corrí hacia ella pareció entender, así que extendió sus brazos y pronto estaba siendo cargado por sus brazos. Le saqué la lengua como un niño y todos volvimos a reír. Ardys, deja de molestar a Robert, me dijo mi padre, aunque era obvio que estaba divertido por la situación. Seguimos hablando y divirtiéndonos. Lleve a Lyanna a los alrededores, Robert nos acompañó mientras intentaba impresionar a Lyanna, ya sea jugando y ganando algunos de los juegos, o simplemente presumiendo su destreza con la masa o su fuerza. Robert, tengo un poco de sed, ¿me traerías algo de beber por favor? Le pidió Lyanna, a lo cual Robert se fue sin ningún problema, probablemente porque él también quiera tomar algo. A mí también me traes algo, le grité aunque ya estaba un poco lejos, pero levantó el puño en señal de reconocimiento. ¿Cómo puedes aguantarlo? Me cuestiono. Es buena persona, no es remotamente perfecto y no pretende serlo, pero es buen hombre, le respondí y luego agregué, tú le gustas, le dije. Lo sé, y con un suspiro seguimos caminando. Al estar caminando, nos encontramos con Howland Reed siendo insultado y golpeado por 3 escuderos de caballero. Pude ver la ira en los ojos de Lyanna, y antes de que pudiera reaccionar, Lyanna ya se había avanzado en contra de los 3 escuderos, tomó una rama del suelo, y los golpeó, fue un espectáculo increíble a la vista. Tomó a uno por sorpresa, y lo golpeó en la cabeza fuerte, pero no contundente, los otros 2 la miraron, y pude ver a simple vista sus malas intenciones, susurraron entre sí algunas cosas para luego sonreír, y atacar a Lyanna. Su error ese día fue pensar que ella era una dama normal, no solo por el hecho de que si le hacían daño, sus cabezas estarán en una pica antes de que anochezca, y también porque Lyanna Stark sabía defenderse. Tomó por el cuello uno de los 2 hombres que seguían de pie, y con su rodilla lo golpeó en los bajos, este se puso de rodillas por el dolor, pero Lyanna no perdonó y con el palo lo golpeó en la cara. El último hombre, más grande y fuerte que los otros 2, le arrebató el palo de las manos, y cuando iba a golpearla con ese mismo me impulsé en una piedra y salté a su espalda, mi cuerpo podría ser pequeño, pero era muy rápido y fuerte. Ya en espalda le empecé a dar golpes con mis manitos en su cara y a gritar con furia para que mi ira aumentara mi fuerza. Por supuesto que esto llamó la atención de las personas de alrededor y pronto algunas personas llegaron a ver qué pasaba. Salí volando de la espalda del hombre y caí en la suave hierba que cubría el campo y solté un quejido de dolor. El hombre que se mantuvo en pie, entró en un frenesí de ira al darse cuenta de que un niño menor a los 5 años lo golpeó y lo hizo sangrar, por lo cual tomó una espada del piso, y cuando estaba a punto de cometer la mayor estupidez de su vida, un martillo de guerra hecho de acero puro se estampó contra su brazo, deformando dicho brazo en el proceso. El escudero con el brazo deforme gritó y gruñó con todas sus fuerzas, y al mirar al hombre que acababa de golpearlo, se encontró con la furiosa, dura y ensombrecida mirada de Robert Baratheon. A su lado vasos estaban tirados en el piso, y su líquido derramado en la hierba. ¿Cómo te atreves, que acaso no sabes qui? El hombre habló con dificultad, pero rápidamente hizo silencio al ver los colores y el emblema que adornaban las vestiduras del Baratheon, entró en pánico. ¿Será ese un miembro de la casa Baratheon, la mujer su esposa y el mocoso su hijo? Si era así solo era un cadáver viviente.
Aunque cuando el hombre volteó a ver si la mujer y el niño que se les enfrentó tenían los colores o el emblema de la casa, se aterró más al ver el emblema de la luna y el halcón, además del lobo huargo. ¿Cómo te atreves a levantar tu arma contra un niño y una mujer, y aún peor, contra el heredero de la casa Arryn y la hija del Lord Supremo del Norte y además de eso, mi prometida? Mía. Del Lord Supremo de las Tierras de la Tormenta. Robert rugió en cólera, haciéndole honor a su lema, nuestra es la furia. Perdóneme mi lord, no tenía idea, tartamudeó el joven, los otros dos ya se habían incorporado y al darse cuenta de su situación, en cualquier momento se cargarían del susto. Y una mierda, los mataré por atreverse a poner una mano sobre el niño a quien quiero como un hermano, y sobre mi amada Lyanna, sentenció y luego agregó, Lyanna, llévatelo, es muy pequeño para ver esto. Lyanna parecía que tenía la intención de replicar, pero al ver a Artis optó por hacerle caso. ¿Qué está pasando aquí? Exijo saber qué pasa. Varios hombres en armadura se acercaron dirigidos por Lord Gwent, y junto a él varios caballeros y soldados venían. Pasa, empezó Robert de manera fría, que estas mierdas de escuderos levantaron sus espadas contra mi amada Lady Lyanna Stark y contra Arys Arryn, y como la ley y el honor lo demanda, sus vidas deben ser tomadas. Todos estallaron en susurros de indignación, que un hombre, ya sea noble o plebeyo levante una espada contra una dama, es una acción cuyo castigo se paga con la muerte, por supuesto no siempre se respeta esta ley, aunque ahora mismo es más que aceptable que se exija cumplir dicha ley. Un par de caballeros dieron un paso al frente, uno era alto, delgado, con cabellera rubia oscura y armadura de acero un poco desgastada, el otro era más bajo, pero su cuerpo era grueso como un tronco y con voz solemne y seria dijeron. Mi lord, ellos son nuestros escuderos, y la deshonra por cometer tal acto recae en nosotros, hablo el más alto. Y por ser responsables por ellos, pedimos que se realice un juicio por combate, nosotros los representaremos, hablo el caballero de contextura más fuerte. Y si perdemos, les pedimos que les permitan ir al muro, así cumplirán un castigo, sin la necesidad de perecer ante nuestro error de educación, volvió a hablar el alto y delgado. Son 3 escuderos, ¿no deberían de haber 3 caballeros? Cuestionó mi padre que llevaba un tiempo entre la multitud, analizando la situación y verificando qué había pasado, a su lado un muy furioso y colérico Brandon Stark, tenía inmensas ganas de despedazar a estos hombres, no por nada lo llamaban el lobo salvaje, y se metieron con lo más preciado para él, su familia. Él no desea pelar por su escudero, dice que es su culpa, por ser un idiota. Por mí está bien, la casa Arryn acepta el acuerdo, habló mi padre. En representación de mi padre Lord Rickard Stark, yo, Brandon Stark, acepto los términos, todos voltearon a ver a Howland Reed. Lord Reed, el honor de su casa también se puso en juego, ¿desea aceptar el acuerdo? Cuestionó padre. Howland se puso nervioso, y miró a Brandon, como si esperara una respuesta de él, y con un breve y casi imperceptible asentimiento de parte de Brandon, Lord Reed aceptó. El combate será mañana, hasta entonces, los acusados deben de permanecer recluidos, habló el anfitrión del torneo. 3. Al día siguiente, un ajetreo afuera de mi tienda llamó mi atención, así que rápidamente me vestí, y así fui a ver qué pasaba, y lo que pasaba era estandartes de león dorado, y el ciervo lo que significaba que el occidente y las tierras de la tormenta había llegado. Unas sirvientas notaron que me desperté, así que fueron a traerme el desayuno, luego de comer, unos guardias nos escoltaron a la misma sirvienta y a mí hacia la orilla del río, el cual estaba un poco frío. Después de los sucesos de ayer, padre ordenó a un grupo de 20 soldados y 4 caballeros, que en turnos rotativos de 5 soldados y un caballero me cuiden a todas horas, haga lo que haga. No me extraña que sea paranoico, en este mundo asesinan por nada y por todo, y técnicamente soy todo lo que tiene, y de lo único de lo que podrá alegrarse, ya que su otro hijo, será una decepción, al menos hasta que yo intervenga. Después de darme un baño, me cambié con ropa limpia y me preparo para los duelos que tendrán lugar hoy, después de la mayor reprimenda que me hayan dado en mis 2 vidas, tanto de mi padre, de Robert y hasta del silencioso Ned, se decidió que Brandon representaría a la casa Stark, que Ned a la casa Reed, y que Robert a la casa Arryn, esto por supuesto por insistencias del mismo ya que mi padre estaba más que dispuesto a pelear. Era un excelente espadachín con años de experiencia, es muy poco probable que le hagan daño real. Mientras nos dirigimos a las gradas que tocaba al valle, aunque nadie parecía estar interesado en respetar las divisiones ya que se sentaron donde quería. Al Ned y Robert pelear, me quedé un poco aburrido, esto hasta que mi padre me habló. Artis, te quiero presentar a alguien, él es Renly Baratheon, hermano de Robert. Renly Baratheon. Hola, habló de manera tímida y un poco torpe. Tiene 5 años, uno más que tú, Robert y yo esperamos que se lleven bien, habló Lord Arryn y luego agregó, y él, es su hermano mayor, Stannis Baratheon. Stannis Baratheon. Es un placer conocerte, habló Stannis.
Lo mismo para ustedes, espero que nos llevemos bien, le contesté. Le intenté hablar a Renly, aunque su personalidad es tímida, se fue soltando poco a poco mientras hablábamos. Rápidamente llegó el momento de los combates, y el primero en salir a escena fue el lobo silencioso, Ned Stark. Él una a pelear a muerte contra el escudero cuyo caballero no quiso defenderlo. Este se puso nervioso, sabía que perdería pero parecía decidido a morir luchando. Lord Gwent fue inteligente, usó estas peleas como forma de entretenimiento, y lo haga pasar como una actividad, aunque claro, todos hablaban del accidente, tanto nobles como plebeyos, desde la servidumbre, hasta los comerciantes que llegaron al torneo, y también los diferentes grupos de entretenimiento que llegaron. La pelea fue rápida y fácil para Ned, ambos estaban en guardia, y el escudero, cuyo nombre aún no ha sido dicho por nadie, lanzó un tajo horizontal con todas sus fuerzas. Ned esquivó pero el escudero volvió a lanzar otro tajo. La intención del escudero era abrumarlo, pero falló en ello, ya que al lanzarse hacia él con la espada en alto, Ned se hizo a un lado cual torero con un toro. El escudero desequilibró y Ned de un tajo horizontal le cortó la cabeza. Mi padre parecía indiferente ante la vista, Stannis estoico y serio, y Renly y el joven halcón, estos vaciaron sus estómagos en el piso debajo de las gradas. Lord Arryn se rió ante la escena, y una entre divertida y preocupada Lyanna nos daba palmaditas en la espalda, debo decir con seguridad de que me cogió cariño rápidamente. Luego de la pelea de Brandon Stark, él va a pelar contra el caballero alto y delgado, cuyo nombre era Sir Rodrigo Pelayo, un caballero un poco sobresaliente, pero sin la gloria ni el renombre que tiene su contrincante. El lobo salvaje inició atacando a su oponente apenas dieron la señal de inicio, este llevaba una armadura de cuero y una espada, sencillo pero notablemente ligera y eficaz. Por el otro lado Sir Rodrigo Pelayo, llevaba una pesada armadura de acero, un escudo, y una espada, este se veía lento y pesado al caminar, pero notablemente más blindado que su adversario norteño. Sir Rodrigo bloqueó con su escudo el ataque, y rápidamente lanzó un tajo horizontal hacia el lobo salvaje. El heredero de Winterfell esquivó el ataque con un paso atrás, y atacó las piernas de su oponente en rápida secuencia. El desestabilizado caballero rodó por el suelo, no sin antes con un golpe de su escudo golpear el rostro del lobo salvaje. El caballero se protege con su espada aún estando en el suelo, y retrocede con intención de reponerse del suelo, y mientras el lobo salvaje haría honor a su nombre atacando salvajemente a su oponente, haciendo que se encuentre en terribles aprietos, hasta que con un grito salvaje y un tajo hacia la espada de Sir Rodrigo, ésta salió volando de sus manos. Brandon Stark, heredero de Winterfell, tenía a su merced a Sir Rodrigo, y para no extender sin muerte dio una rápida estocada en la coraza del caballero, y así atravesando su corazón, dio fin al juicio por combate. La pelea de Robert con el hombre bajo pero grueso, fue un poco patética. El hombre se acercó lentamente a Robert y le hablaba con la intención de distraerlo un poco, pero Robert con su martillo de guerra golpeó fuertemente en la cabeza al hombre, así generando un baño de sangre y sesos. Luego de los combates, apresaron y se llevaron a los escuderos al muro en ese mismo momento, no querían que otro escándalo vuelva a perturbar el torneo, y más teniendo en cuenta que los demás lores que participarán en el torneo deberían de llegar ese mismo día. Los Lannister y los Baratheon llegaron en sus respectivas caravanas, solo faltaban los dornienses dirigidos por los Martell y los Targaryen con los caballeros de las tierras de la corona y la guardia real. Pronto llegó la hora de comer, y un banquete nos esperó en una carpa más grande que las anteriores, puesto una Sarrenal no estaba en las condiciones para tener un banquete dentro, los banquetes serían en carpas de gran tamaño. Ciervos, cerdos, pollos, corderos, pescados, vegetales hervidos y mucho vino esperaba en la gran mesa a que los visitantes se sentaran a comer. Bardos sonaban mientras los primeros en llegar se sentaban a comer. Y cuando fui a sentarme junto a padre, un brazo choca contra mi hombro. Volteo a verlo y este sonríe. Lo siento, no te vi, la voz pomposa y orgullosa de un adolescente de unos 15 años me habló, cabello rubio, ojos verdes, vestimentas ricas en seda dorada y carmesí, era Jaime Lannister. Jaime Lannister. Acepto tus disculpas, pero tenlas cuidado la próxima. Acepté sus disculpas, no sentí malas intenciones de él, además de que estaba en la mitad y aunque soy alto para mi edad, pude ver que su mirada estaba en las damas del lugar. Jaime, deja de jugar y ayúdame, volteé a ver a la voz femenina, y pude ver a una rubia en extremo hermosa, y tenía decir que si bien su belleza no era exorbitante, era la típica belleza de todas las pasarelas de modelaje de su antigua vida. Con buen cuerpo, cintura de reloj de arena, y trasero firme una Cersei Lannister llamó a su hermano. Cersei Lannister. Este fue a su encuentro y los perdió de vista sin siquiera presentarnos. Se sentó con su padre, él le cuestionó lo que había pasado y le explicó, aunque este me dijo con seriedad de que no metiera con ellos, que era mejor mantenerme al margen. Pronto llegaron los señores para el almuerzo, y nos dispusimos a comer y a charlar. Yo era un niño así que solamente hablaba con Renly, y en ocasiones con Stannis.
Ya casi acababa el banquete, cuando a la carpa entró un apuesto joven de cabellera plateada y ojos violeta, y a su lado una hermosa mujer de piel canela y ojos oscuro, tenía el pecho plano pero trasero firme. Rhaegar Targaryen. Alia Martell. Disculpen la tardanza, habló el hombre de cabellera platino. Todos se levantaron al unísono y dieron reverencias, y cuando el señor de Highgarden se levantó y tropezó la mesa con su enorme barriga, y casi hizo caer unos vasos, los adultos aguantaron la risa como se debería. Fue un largo camino el que recorrimos y estamos hambrientos, ¿hay un lugar en la mesa para nosotros? Cuestionó la belleza dorniense Alia Martell. Y así, tan rápido como sus cuerpos lo permitieron, varios lugares disponibles para sentarse aparecieron, los lores de las tierras de la Corno que venían acompañando al príncipe heredero Rhaegar Targaryen. Rhaegar y su esposa se sentaron con el anfitrión del banquete, y sus acompañantes se sentaron en los otros lugares disponibles. Así tuvieron una excusa para permanecer en el lugar más tiempo. Disculpe por no recibirlo personalmente, si me hubieran avisado que ya había llegado hubiera dejado mi almuerzo por ir a recibirlo, se disculpó Lord Wand. Por eso mismo pedí que no sea avisado, nosotros fuimos los que nos retrasamos, así que no tiene por qué disculparse, le respondió el joven dragón. El banquete continuó, los sirvientes trajeron más comida, la mayoría de las personas habían dejado de comer para charlar y picar de vez en cuando algo. Pero señores como Lord Mace Tyrell seguían comiendo. Cuando el príncipe y su esposa salieron de la tienda de campaña todos salimos, aunque el sonido de un cuerno nos desconcertó a la mayoría. Por su parte Lord Gwent se puso tan pálido que parecía haber perdido todo color y parecía estar a punto de vomitar. Rhaegar con su expresión seria trataba de no demostrar sentimientos, aunque sus ojos denotaban resignación. Pronto los estandartes del dragón se alzaron a la vista, unos 200 hombres, entre caballeros y soldados custodiando un carruaje se aproximaron a nosotros. Liderados por hombres con armaduras de aspecto escamoso, capas blancas y yelmos similares, pero con una característica especial cada uno. Todos se acercaron a recibir al imprevisto invitado, y del interior del carruaje salió un hombre viejo de actitud psicótica, pasó su vista por todo el lugar, lo que permitió verlo mejor. Era un hombre anciano de cabello blanco, le faltaban dientes en la boca, y tenía uñas tan largos como sus propios dedos, caminaba encorvado y con una actitud un poco asquerosa a decir verdad. El príncipe se acercó a saludar a su padre. Padre, lo sabía que vendrías, me hubieras avisado y podríamos haber venido juntos, le dijo. ¿Desde cuándo un rey debe avisar a alguien de lo que haga? Le cuestionó en tono mordaz. Tienes razón, padre, lo lamento, se disculpó, aunque los ojos observadores se podían dar cuenta de su mandíbula ligeramente tensa, producto de sus intentos de controlar su ira. Llame a todos los hombres sin rostro para el torneo, ahora que lo veo, ciertamente da miedo verlo, no sorprendía que en secreto lo llamaran rey loco. Todos nos arrodillamos cuando terminó de hablar con el príncipe. Él hizo un gesto cuando nos arrodillamos, y Lord Wand se acercó rápidamente ante él y le dijo. Es un honor tenerlo aquí, majestad, su presencia nos llena de dicha y honor, le elogio con tono dócil. No seas un ameculos y guíame a donde pondere y mi tienda de campaña. Le exigió. Por supuesto, majestad, por aquí, se podía ver la ansiedad y temor en la voz de Lord Wand, y parecía que el rey loco lo disfrutaba. No me digas qué hacer. Rugió, pero aún así lo siguió. Todos suspiraron, incluyendo el príncipe Rhaegar Targaryen, la princesa Alia Martell se veía tensa e incómoda, iba a retirarme, pero escuché la voz de mi padre llamándome. Ven Artis, te presentaré a algunas personas importantes, recuerda tus modales, habló el halcón del nido de águilas. Con un asentimiento nos dirigimos a donde se veían unas cabelleras rubias. Un señor ya de edad superior a la de del Lord del Valle yacía en pie, vestido con colores carmesí y dorado, su cabello con canas que se revolvían con el rubio, su semblante serio, y sus ojos tan fríos y severos que podrían dar miedo hasta a un hombre curtido en la guerra. Reconoció que mi padre se acercara y le saludó. Lord Arryn, saludo el viejo león de Casterly Rock. Lord Lannister, le saludo el igual de bueno aunque en menor medida el halcón del nido de águilas, este es mi primogénito, Ardys Arryn, me presentó. Con una reverencia lo saludé, es un gusto Lord Lannister. Él dijo sus ojos en mí, probando si me retorcía en su mirada, y no lo hice, me incomodaba un poco pero no me molestaba. Él estuvo gratamente sorprendido y con una casi imperceptible sonrisa volvió a hablar. Igual es un placer, déjame presentarte a mis hijos, pareció ser una señal, ya que los engendros Lannister salieron de detrás suyo, él, es mi hijo varón, Jaime Lannister, futuro señor de Casterly Rock, y esta hermosa señorita que está aquí, es mi hija Cersei Lannister, Cersei, Jaime, él es Ardys Arryn, futuro señor del nido de águilas. Estos hicieron una pequeña reverencia y dijeron al unísono, es un placer, Jaime lo decía en serio, Cersei por otro lado, intentaba y fallaba en proceso ocultar su molestia por inclinarse ante mí, me reí mentalmente de eso.
De igual manera el engendro Arryn dio una pequeña reverencia y de igual manera dijo, igualmente es un placer. Supe después que Lord Lannister tenía planeado casar a su hija con el príncipe Rhaegar y que en un torneo en Lannisport de hace tiempo, esperaba que su ex viejo amigo el rey, anunciara dicho compromiso, pero en cambio fue insultado y ofendido en su propia casa, y luego anunció el compromiso entre la princesa Elia Martell de Dorne y del príncipe Rhaegar Targaryen. Y habiendo fallado en su plan, Lord Lannister tenía la intención de casar a su hija con la segunda mejor opción, un futuro señor importante, si es Lord Protector de un reino mejor, y aparentemente el futuro señor más interesante para él, era el futuro señor Supremos del Valle. Pues, con Robert Baratheon comprometido, al igual que Brandon Stark, con Doran Números Martell casado, así que estaba entre Wellas Tyrell, Admiral Tully y Ordis Arryn. Los Tully son los señores supremos más mediocres de todos, e incluso son por mucho menos ricos que algunos de sus abanderados. Los Tyrell son vigilados y custodiados por la mujer más peligrosa de los 7 reinos, y que ella tenga poder en él, no le convenía. Pero la casa Arryn era sumamente rica, sus tierras son las segundas más fértiles de los 7 reinos, solo superada por los Tyrell, tiene montañas vírgenes y llenas de minerales las cuales esperan para ser explotadas, y un vasto territorio que si se sabe administrar se puede expandir hacia el conocido como el Valle Salvaje. Tywin sabía que no podría casar a su hija con Artis, ella ya estaba en edad de casarse y él es lo que podría decirse como un mocoso que todavía toma leche de las tetas de su madre. Así que, quedaba la opción de casar a su hija con el Tully, o esperar unos años para el Tyrell y darle un arma poderosa en su contra a la vieja zorra de Olenna Tyrell. Tywin ya le había solicitado a Lord Hoster Tully una reunión en la que acordaron casar a Lady Lysa Tully con Jaime Lannister, así que casar a 2 hermanos con otros 2 hermanos no le llamaba la atención. 4. El torneo de Arrenol ocurrió sin mayor inconveniente, todo pasó como en la historia original. Los Martell de Dorne llegaron el mismo día que inició el torneo de Arrenal. Incluso lo de Lyanna Stark como jinete, pero solo se enfrentó al caballero cobarde que no dio la cara por su escudero, y vaya que le dio una paliza. Solo eso logró ganarse la atención del rey, y envió a su hijo Rhaegar para buscar al supuesto caballero errante. Rhaegar por supuesto llegó con las manos vacías, cosa que enfureció al rey. El nombre con el que se le conoció fue como el Caballero del Árbol Sonriente. Y en los torneos que ocurrieron pasaron cosas interesantes. Robert Baratheon ganó el tumulto venciendo a sus contrincantes de manera rápida, eficaz y contundente, habrá matado a alguno pero esto es algo normal que pasa en los torneos. Las justas fue emocionante, se extendió por 5 emocionantes días, en los cuales el príncipe Rhaegar Targaryen se hizo con la victoria venciendo a mi tío Lord Ahan Royce, a Brandon Stark, a Ser Arthur Dayne, y al legendario caballero Ser Barristan Selmy. Y así protagonizar el evento más escandaloso del momento, coronando a Lyanna Stark como diosa del amor y la belleza, otorgándole así la corona de rosas invernales. Robert se molestó, y robándole su frase dije: bueno, el príncipe tiene razón, la prometida de Robert es de las mujeres más hermosas que he visto, que la tierna de voz de un niño dijera esas palabras calmó un poco el tenso ambiente, y sonrojo a Lyanna y Robert no pudo evitar calmar un poco su ira ante mis palabras y con orgullo / arrogancia dijo: por supuesto que sí mocoso, mi prometida, recalco las últimas palabras, es la mujer más hermosa de los 7 reinos, no deberían sorprenderse de que sea coronada, la verdadera sorpresa es que sea su primera vez como diosa del amor y la belleza. Lo de mocoso me lo dice de cariño y ya lo habían oído decirme así en lo que lleva el torneo así que nadie se sorprendió ni ofendió por ello. Esa noche hubo un gigantesco banquete en el que un audaz Brandon Stark le pidió a la hermosa Ashara Dayne que bailará con su hermano, ya que éste era tímido y no se atrevía a pedírselo. Azara Dayne. La hermosa doncella aceptó, y se supo entre muy pocos privilegiados que Eddard, Ned Stark pasó la mejor noche de su vida. Antes del banquete ocurrió otro de los grandes escándalos del momento, puesto que el rey loco tomó los votos para la Guardia Real de un joven caballero. La Guardia Real o los Capas Blancas es un grupo, generalmente de 7 caballeros, compuestos por los mejores caballeros de los 7 reinos. Estos juraban proteger al rey y a su familia de cualquier mal que podría amenazar su bienestar. También juraban no contraer matrimonio, no engendrar hijos, no heredar ni aceptar títulos ni tierras, su vida entera era dedicada a su rey. Esto por supuesto es un gran honor, y muchas personas matarían por un lugar en las Capas Blancas. Esto por supuesto tiene sus excepciones, tales como los herederos de casas importantes de cualquiera de los 7 reinos. Así que cuando Jaime Lannister, hijo y heredero de Tywin Lannister, y futuro señor de la Roca fue nombrado miembro de la Guardia Real a la edad de 15 años, Tywin explotó, confrontó sin miedo al rey, el cual tenía una mirada maquiavélica en su rostro, como si disfrutara de la ira de Tywin. Este se quitó el broche de la mano del rey y se lo arrojó a los pies, y mandó a empacar las cosas y marcharse, no sin antes darle una buena paliza a su hijo por idiota. Todos se fueron,
pero note la intensa mirada que Raegar le daba a Lyanna, y si bien quisiera evitar que muriera, Jon debe nacer, él es esencial para el futuro. En el camino regreso al valle tuve la charla más preocupante que he tenido en esta vida. Solo será por un tiempo, y podré visitarte cuando quiera, me explicaba mi padre como si fuera un niño, tengo el cuerpo de uno pero la mente más prodigiosa en todo sentido. No, no quiero ir a desembarco del rey, no conozco a nadie, y el rey loco es peligroso, me mantenía tiernamente firme ante mi postura. El rey loco le había ordenado a padre que me enviara a desembarco del rey para ser educado allí, mi padre no era tonto, sabía que sería un rehén político del paranoico rey. No estarás solo, enviaré un grupo de guardias que te cuiden en todo momento, y te pagaré a un escudo jurado, ¿sabes lo que es cierto? Me preguntó. Sí lo sé, es un caballero errante que no tiene ninguna afiliación, pero que es pagado y alimentado por el lord de la casa a la que le paga el servicio, este actúa como guardaespaldas personal de una o varias personas, y cuando termina el contrato previamente estipulado, vuelve a convertirse en un caballero errante, es similar a una espada de venta, solo que paso por todo eso de ser un caballero. Exacto, con un grupo de 100 guardias en grupos rotativos con unos cuantos caballeros, espadas en venta y escudos jurados, ¿de acuerdo? Me cuestiono, padre sabía que no tenía otra opción que aceptar, pero supuse que quería que lo hiciera por las buenas para asegurarse de que no las cagué frente a la persona equivocada, aunque siempre había sido bueno y nunca he hecho quedar mal a mi casa. De hecho, se hablaba bien de cómo el vástago de la casa Arryn aún siendo un niño defendió a un señor de una casa pequeña del deshonor y también a una dama de ser golpeada. Tal vez eso fue lo que causó el interés del rey en mí, maldije mi estupidez. Tengo una condición, le dije. ¿Cuál condición? Él me frunció el ceño, sé que Jon Arryn era un hombre feliz, nunca le di problemas de ningún tipo, es más era todo lo contrario, era causa de su gozo. Inicia a dar pistas de que soy un puto genio, y él las capto, también de ser un excelente líder, y lo demostraba hallando soluciones fáciles a pequeñas situaciones que enfrentamos en el nido de águilas, nada realmente importante, pero padre me permitió tomar ciertas decisiones, como método de aprendizaje, cosas pequeñas, como que podríamos comer, circunstancias imprevistas, como cuando íbamos a cenar en la sala, y una gran cantidad de señores llegaron de improviso al nido, padre se reunió con ellos y me permitió organizar las cosas para que ellos comieran y bebieran un poco. Ellos se fueron notablemente más feliz de lo que llegaron, en mayor parte la solución que propuso mi padre a su problema, pero me gusta creer que aporte mi granito de arena. Me darás 2000 dragones de oro, le exigió con la voz más seria que este cuerpo puede hacer. Él se rió y me dijo, ¿para qué quieres 2,000 dragones de oro? Con ese dinero podrías vivir toda una vida de lujos. Por si algo pasa, no quisiera ir a la boca del dragón sin estar ni un poco preparado, creo que lo rompí, sus ojos están abiertos, su boca está abierta, tiene una mirada que no puedo entender en su rostro, lo sorprendí. Me reí mentalmente por eso. Él se puso en extremo serio, y me miró duramente, ¿piensas que necesitarás el dinero para salir de algún problema en el que te puedas meter? Me preguntó. Tal vez, es que cuando conocí al rey hace unos días, debo decirte que me asustó padre, no era un susto en el monarca de los 7 reinos es una persona dura y severa, sino más bien cruel y despiadada. Falla en ocultar el miedo de mi voz ya que ésta se entrecortó. Él me miró comprensivo, 2000 dragones de oro no era nada para él, pero cualquier otra persona viviría una vida magnífica con ese dinero, no tendría que preocuparse por alimento por un buen tiempo, al igual que por dónde vivir, ya que podría comprar una buena porción de tierras, convertirse en mercader y no depender de ese aún sustancial cantidad restante, pero era algo que conseguiría en el nido de águilas, justo a donde nos dirigimos. Está bien, pero solo si me prometes no gastarlos a menos que sea absolutamente necesario, me hizo prometer. Lo prometo padre, le respondí, era mentira pero él no tenía por qué saberlo. Ya mandé una carta a la ciudadela, enviarán a un maestre para completar tus estudios, y enviaré a un caballero para que inicie tu entrenamiento con la espada. Está bien padre, estoy ansioso por empuñar una espada, le dije con emoción, esto era verdad, si bien no tenía ganas de matar a nadie sí tenía las ganas y el deseo de aprender a pelear. 2 meses después me encontraba en las tierras de la corona, a 1 par de kilómetros de desembarco del rey, desde nuestra posición se veía, y debo admitir que es una ciudad muy hermosa. La vista desde nuestra posición era del más alto nivel, digna de una pintura. Unas horas después, entré dentro de las murallas de la ciudad acompañado de soldados y caballeros del valle. Mi escudo jurado a mi lado en todo momento. Sir Jonathan Myers. Un caballero de renombre del valle, no tiene afiliación a ninguna casa, pero se mantiene más que nada haciendo encargos para los señores de la parte norte de Westeros, el valle, las tierras de los ríos. Y el norte. Otro caballero que nos acompañaba era Sir Timothée Chalamet, fue nombrado caballero luego de la llamada purga salvaje.
campaña en la cual se dio caza y se asesinó a casi todos los clanes de montaña, y era de los pocos que sabían que unos cuantos clanes de montaña decidieron abandonar su estilo de vida rústica y se integraron a algunos pueblos y aldeas. Sir Timothée Chalamet. Estamos llegando, mi señor, me habló Sir Jonathan. Yo seguía viajando en un carruaje, salvo que en vez de estar adentro, estoy junto al cochero. Esto me deja expuesto, pero me aburría dentro del carruaje sin hacer nada más que leer, en lo que soy más que bueno. Pero un mes, sé solo leer me aburrió de sobremanera. Sir Jonathan Myers era el encargado de mi seguridad, era un hombre severo y duro, defensor y fanático de la fe de los 7, era bien conocido por ofrecer diferentes tipos de consuelos para las damas del reino. A pesar de su actitud dura y severa, es honorable, respetuoso, y tanto bondadoso como compasivo, aunque lo era a su propia manera. Al llegar a las puertas de la ciudad, un capablanca nos estaba esperando con unos miembros de la guardia de la ciudad. Al acercarnos el caballero de la Guardia Real se presentó a mí y mis caballeros. Saludos mi señor, se inclinó ante mí y agregó, me presento, soy Sir Luwen Martell, hermano juramentado de la Guardia Real del rey Aerys II Targaryen, y príncipe de Dorne, termino. Yo soy Aerys Arryn, hijo de Lord Jon Arryn, ellos son mis escudos jurados, Sir Jonathan Myers y Sir Timothée Chalamet. Él asintió en reconocimiento hacia ellos en señal de reconocimiento y estos devolvieron el gesto al afamado caballero. Pensé que el rey nos recibiría, exclamó con cautela Sir Timothée. El rey deseaba venir a recibirlo en persona mi señor, pero teme por su seguridad, respondió con voz severa y luego se dirigió a Artis y dijo, tal vez no lo sepas aún, pues eres muy pequeño pero, las personas de alto poder tienden a tener enemigos que desean arrebatarles dicho poder, por eso es que para que nada malo le pase. Supongo que tienes razón, respondí, tenía que fingir inocencia, esa sería mejor arma. En el camino a la Fortaleza Roja, los habitantes de desembarco del rey se juntaban para ver qué era lo que estaba pasando, era normal que grandes e importantes señores llegaran a la capital de los 7 reinos, pero este grupo de 60 hombres que iban desde espadas en venta hasta soldados de la casa Arryn y caballeros nombrados. El camino fue en línea recta y sin complicaciones, salvo que los soldados del valle se alertaron cuando un montón de niños empezaron a correr entre ellos ofreciendo en venta alimentos recién hechos. El viaje fue largo y agotador, los hombres no habían comido aún, así que tomando una decisión hablo. Sir Martell, le llamo. Sir Luwen Martell aminoró la marcha y se le acercó. ¿Desea algo mi señor? Le pregunto. Sus caballeros un poco confusos pero atentos a la conversación siguieron en su labor. ¿Su majestad Aerys nos espera con alimentos para mis hombres? Le pregunto. Lo lamento mi señor, pero el rey es un hombre muy ocupado y ciertamente esperar que tanto usted como sus hombres sean pacientes en ese aspecto, respondió con voz solemne y dura, pero a la vez amable puesto que sabía que hablaba con un niño. ¿Ya comió hoy, Sir? La pregunta lo extrañó, se notó en sus ojos que la pregunta lo desconcertó pero aún así fue honesto. No tuve tiempo, mi señor, contestó con duda. Detengan la caravana, el pequeño Arryn de no más de 4 días de nombre le ordenó al recién nombrado caballero. Sir Timothée con duda pero en obediencia gritó. Alto caravana, todos frenaron y el príncipe dorniense confundido pero con idea de lo que pretendía lo miró a los ojos. Todos pidan algo que quieran, la casa Arryn del Valle invita, le respondí. El agradecido pero con dudas le dijo. No se preocupe por mí y los míos mi señor, alimente a sus hombres, fingió un poco de vergüenza y humildad. En sus ojos se veían que deseaba que el niño pequeño insistiera puesto que su orgullo no le permitiría aceptar lo que pensaba y sentía. Tonterías, lo desestimó, fuiste lo suficientemente amable como para recibirme, solo dile a tus hombres que intenten pedir las cosas en un mismo lugar, así será más fácil pagar todo. Todos pidieron algo de comer, no muy fuerte, sino más bien algo ligero, para matar el hambre, y sin más siguieron el camino luego de pagar, tuve que entrar al carruaje y fingir buscar el dinero en una bolsa pequeña, puesto que el dinero que envió mi padre lo llevaba en mi inventario, lo guardé ahí cuando salí del valle, puesto que tanto mi padre como sus pupilos me acompañaron hasta la Puerta de Sangre. Seguimos el camino hasta llegar a la Fortaleza Roja, solo permitieron que entrara yo, Sir Timothée y Sir Jonathan, los demás se quedaron afuera. 5. Cuando entramos a la Fortaleza Roja, nos dirigimos de inmediato al Salón del Trono, donde estaba el Rey Loco en el trono de hierro y en su presencia, la corte de desembarco del rey, un nido de víboras que buscan manipularte para conseguir sus objetivos, espero que lo intenten conmigo, para hacerle saber que no soy con quien jugar, después de todo, la mejor manera de manipular a alguien es hacerle creer que él te manipula a ti. Aerys, el Rey Loco, Targaryen. Nos acercamos al trono de hierro, lugar en el que se encontraba el rey, y a su lado en una pequeña silla puesta para ella la hermosa Rhaella Targaryen, esposa y hermana del Rey Loco. Rhaella Targaryen.
Al llegar hasta el frente nos arrodillamos, el rey nos miró con desprecio y luego de disfrutar de que sus súbditos se postraran ante él, ordenó que nos levantamos. Así que tú eres el engendro de mierda Arryn, no entiendo por qué toda esa mierda de Arrenal hablaba de ti en el torneo, solo eres niño que todavía toma leche de las tetas de su madre, hablo. Pude ver cómo algunas personas parecían sorprendidas de que le hablara así a un niño, otras parecían resignadas y a algunos otros les daba igual. Padre, tal vez el pequeño Artis esté agotado por el viaje, ¿qué tal si lo dejas descansar? Le sugirió el príncipe heredero del cual recién me doy cuenta de su presencia. A su lado su bella esposa junto a su hermosa hija de tan solo 2 días de nombre, Rhaenys Targaryen Martell. El rey ignoró a su primogénito y heredero y volvió a hablar. Dicen que salvaste a una puta norteña de ser golpeada por 3 hombres, empezó y luego con una sonrisa macabra y burlona dijo, ser golpeada es lo último por qué debía preocuparse, no me extrañaría que se la hubieran follado hasta sangrar, aunque no estaba mal para ser una inmundicia norteña. Padre. Harto de su padre, el príncipe Rhaegar Targaryen despidió a la corte y se propuso a discutir con él. Indicaron dónde me quedaría, la bóveda de las doncellas, lugar en el que Baelor el Santo encerró a sus hermanas para no sufrir tentaciones. Este lugar servía para recibir a invitados importantes y huéspedes del castillo. Más tarde ese mismo día el príncipe Rhaegar junto a su esposa, la princesa Alia Martell llegaron a mi cuarto acompañados de su hermosa hija de 3 años. Se disculparon por la actitud de su padre y trató de manera fallida de excusarlo, dijo que se quedaría aquí por un tiempo, y me ofreció dejarme jugar cuando quiera con su hija. Las siguientes 2 semanas pasaron volando, literalmente todo lo que hacía era jugar con la princesa semidorniense con ascendencia de origen valirio. Rápidamente le tuve cariño, y rápidamente me tomó cariño a mí. Una de las cosas que hice mientras esperaba a mi maestre fue la opción de más hombres sin rostro. Sabía que mi vida corría extremo riesgo en este lugar, por lo cual compré la lealtad de otro 20 hombres sin rostro lo que me costó 1000 dragones de oro. También le entregué 5 venados de plata a Ser Timotee para que comprara una daga en uno de los muchos herreros de desembarco del rey, y así lo hizo. La daga siempre iba enfundada entre mis ropas, y de noche practicaba apuñalar con ella. Cuando llegó el maestre, este se presentó al rey, le dieron habitaciones cerca de las mías, y un par de días después empezaron las clases, a petición de mi padre, se me enseñaría a leer, escribir, y hacer cálculos en lenguaje común. Algo inútil pues esto ya lo sabía. También se me enseñaría a leer y escribir el bajo y alto valirio. Y a hablar dothraki, el idioma común entre el pueblo nómina dothraki. La lengua común la hablaban en todo Westeros, en Bravos y en parte de Esos. El bajo valirio en muchas de las ciudades libres de Esos, y en la bahía de esclavos. El alto valirio solo se usaba en el antiguo feudo franco, la antigua Valiria. Y por elección propia, la lengua antigua, que es el idioma con la que gran parte de la gente más allá del muro hablan. Y así pasaron los meses de aprendizaje, el vástago de la casa Arryn fue considerado un genio, puesto que solo necesitaban explicarle las cosas una sola vez y las entendía, también todo lo que se le decía o leía le quedaba grabado en su memoria. Fue una gran sorpresa para todos el que haya dominado de manera decente los idiomas que se propuso. Otra cosa que hizo fue ordenarle a los más de 30 hombres sin rostro que permanecieron en la Fortaleza Roja, que aprendieran todos los secretos de la fortaleza y que fueran y robaran dinero de las arcas reales y así lo hicieron. Cientos de miles de dragones de oro, venados de plata, joyas preciosas e incluso un huevo de dragón petrificado fueron los nuevos objetos que adornaban el inventario del joven Arryn. Esto pasó inadvertido, puesto que la revisión de la arca se hacían de manera semestral y la última recién se hacía. Los meses pasaron y Artis llevaba leyendo y practicando libros básicos sobre magia, cuando el fatídico día comenzó. Una tormenta en ciernes fue el preludio de lo que sería la guerra que acabaría con la dinastía Targaryen. Estábamos en el salón del trono cuando todo comenzó, un airado, agitado y agresivo Brandon Stark el lobo salvaje, ingresó al salón del trono gritando. Rhaegar puto Targaryen, sal donde sea que estés escondido pequeña mierda y prepárate para sentir el filo de mi espada en mano fue rápidamente reducido por la guardia de la ciudad y los capablancas presentes. Rhaegar había abandonado el castillo hacía un par de meses, pero había dejado atrás a su esposa y su hija de 3 años. Para este momento Artis contaba con 5 días de nombre y anticipado a lo que pasaría se había preparado mentalmente. El rey lo acusó de intentar de atentar contra la vida del príncipe heredero, sus acompañantes fueron encerrados en las celdas negras con él y sus padres fueron llamados a responder contra sus crímenes. Una tensa atmósfera llenó el castillo, y Artis volvió a enviar a Ser Timotee a conseguir armas a los herreros de la ciudad. Salvo que esta vez las indicaciones exigían que fuera cuchillos fáciles de arrojar, más de 36 cuchillos arrojadizos. Artis pasaba cada segundo de su tiempo libre en su habitación, mientras practicaba lanzamiento de cuchillos, rápidamente se volvió un experto.
Y un mes y medio después de la llegada de Brandon Stark a la capital, su padre, Lord Rickard Stark, llegó de igual manera. Al entrar en desembarco del rey, sus hombres fueron asaltados y ejecutados por la guardia de la ciudad, solo él permaneció con vida y fue llevado ante el rey. ¿Qué significa esto? Puedes ser todo el rey que quieras, pero debes respetar las leyes, me ordenaste venir y así lo hice, las leyes de hospitalidad me protegen. Rugió Lord Stark. Rickard Stark. Para las personas que no habían visto a Lord Stark, se sorprendieron puesto su hijo era una copia más joven de él, pero rechazaron esa idea para ver qué pasaba a continuación. Junto a mí se encontraban la delegación del valle. En la corte del rey, había una delegación de enviados de los señores de cada reino, salvo el norte y Dorné. El norte porque no está interesado en la política y Dorné, porque su delegación al ser puramente femenina se mantenía con la princesa Alia Martell. Estás siendo acusado de conspirar para derrocar al rey, maldita basura norteña, dime cómo te declaras, la voz macabra del rey se escuchó en todo el salón. Inocente, soy inocente, fue tu maldito hijo el que secuestró a mi Lyanna, solo queremos que nos la devuelvan. Le gritó de vuelta Lord Stark. La puta norteña a la que llamas hija no sé dónde está, pero sé que la quieres usar para poner a mi hijo en mi contra y derrocarme. Pero nadie puede volar más alto que el dragón, acuso y luego se alabó, serás ejecutado al igual que tu hijo, tu casa será nombrada traidora y toda la casa Stark será reducida a nada más que putas cenizas. Exijo un juicio por combate, exclamó y esto extraño a todos un poco, que la casa Targaryen elija su campeón, yo seré el mío propio. Está bien, te lo concedo, le contestó el rey con la mayor de las sonrisas tétricas que le hayan visto. Sabían que esto saldría mal. Brandon fue encadenado de pie en un banco y con una soga en su cuello, mientras su padre de igual manera fue encadenado a su lado. Tendremos el juicio por combate que pediste, basura norteña, y el campeón de la casa Targaryen es el fuego Valirio. Empezó a reír. Esto no sorprendió demasiado a los demás, puesto que sabían del gusto que tenía el rey loco por quemar viva a la gente. Y así sin más Brandon Stark murió ahorcado mientras intentaba salvar a su padre de las llamas verdes. Sus gritos resonaron por toda la fortaleza roja, y lo único que pude hacer por él fue lanzar un pequeño hechizo invisible en él para que no sintiera dolor. Luego dio unas órdenes que no le sorprendieron mucho. Maten a los soldados de mierda del chico Arryn, manténlo encerrado en su habitación, le ordenó al capitán de los capas doradas y luego al gran maestre Piselle le dijo, envía una carta al valle. Dile a Lord Arryn que me entregue a Robert Baratheon y Eddard Stark si no quieres que su hijo muera y le envíe sus órganos en una caja. La guardia de la ciudad o también llamada Capas Doradas, era el grupo encargado de mantener la seguridad de desembarco del rey, responden solamente al trono de hierro y su número de integrantes rondan los 2.000. Esto alarmó a todos, pero nadie dijo nada. Supe esa misma noche que asesinaron a 30 de los hombres que padre había mandado. Los otros 50 están ocultos por orden mía, les advertí lo que pasaría y ellos tomaron medidas, se estaban haciendo pasar por indigentes a la espera de la señal que daría. Los hombres sin rostro estaban cerca de mis habitaciones, e incluso 2 están ocultos dentro de ella. Y al llegar la madrugada avisé a los hombres sin rostro lo que haría. Así que llamé la atención de los hombres que están haciendo guardia en la puerta, y estos entraron. Confiados pensado que solo era un niño, Artis los agarró con la guardia baja y sin pensarlo lanzó 2 cuchillos a sus pechos. Los cuchillos atravesaron su armadura y murió al instante y el otro sobrevivió aunque en estado crítico. Agarró otro cuchillo de su cinturón y lo lanzó rematando al que no había muerto de inmediato. Artis tuvo un momento de contemplación, acaba de asesinar a 2 personas, él estaba ciertamente repugnado, pero desestimó sus pensamientos en pos de su vida y libertad. Rápidamente a su habitación se aproximaron una docena de guardias, solo para ser asesinados por la espalda de manera profesional. 10 hombres sin rostro llegaron a su auxilio, y los de debajo de su cama salieron. Los demás están asegurando el camino. Corrieron y se encontraban los cadáveres de muchos capas doradas y algunos de los caballeros leales a los Targaryen. Llegamos a una especie de almacén subterráneo, unos 20 capas doradas se encontraban en el suelo muertos. Abrieron con unas llaves una habitación de la cual 4 guardias fuertemente equipados salieron a defender. Cortaron las campanas de alarma de manera sumamente veloz, y en menos de 2 minutos ya están muertos. Al entrar en la bóveda real, montañas completas de oro se hicieron presentes y Artis de manera rápida y como si fuera un agujero negro, absorbió todo lo que estuvo a su paso y lo envió a su inventario. Dragones de oro, estrellas de plata, venados de plata, e incluso septons de bronce. El tesoro real se redujo a la mitad antes de que le pareciera suficiente. Y cuando estuvo a punto de irse, vio el reflejo de una espada, al acercarse a verla se dio cuenta de que eran las espadas de acero Valirio Darksister y Blackfyre. Rápidamente las guardó en su inventario y se llevó consigo casi la mitad del tesoro real.
Salieron del castillo, extrañamente nadie había dado la alarma aún, y solo faltaban unas horas para que amaneciera. Envió a uno de los hombres sin rostro a por un cuervo, y este fue a la torre de la mano a por uno. Caminaron por un largo periodo de tiempo hasta el lecho de Pulgas, el único lugar en el que los guardias de la ciudad no buscaban a los hombres Arryn que lograron escapar. En un burdel de mala muerte, a la espera y con sus espadas listas para salir y atacar, los hombres esperaban a su señor. Todos se alertaron y desenfundaron lentamente sus armas, la puerta de la taberna había sido tocada 2 veces, y cuando estaban listos para atacar, la silueta de un niño los tranquilizó. Gracias a los dioses está bien mi señor, estuve a punto de irlo a buscar yo mismo, le dijo el severo pero al mismo tiempo aliviado Ser Jonathan y luego agregó, tuve que noquear a Timotee para que siguiera las órdenes. Ser Timotee Chalamet tenía un moretón en su ojo, y se veía adolorido, este también lo saludó desde la distancia. ¿Cuáles son las órdenes? Preguntó uno de los soldados. ¿Cómo saldremos de aquí? Cuestionó otro. Es cuestión de tiempo para que busquen en el lecho de Pulgas, lo evitan solo porque todos tienen que buscar a la vez para poder encontrar algo, este lugar es muy grande, otro habló. Primero que todo, ¿dónde está el dueño del lugar? La pregunta fue respondida por un temeroso hombre que salió de un cuarto en la parte de atrás del local. El heredero del valle buscó una bolsa de su copa y se la arrojó. Este al abrirla se sorprendió y puesto que estaba repleto de dragones de oro. Luego tuvo que reaccionar rápido para atrapar otra, y al abrir la otra bolsa repleta de oro estaba en sus manos. No nos ha visto, no sabe quiénes somos, nos quedaremos por unos minutos y luego dejaremos de existir para ustedes, le dije. El hombre ni siquiera dijo una sola palabra, solo asintió con entusiasmo y se fue. 6. Cuando el sol salía en desembarco del rey, y los madrugadores se despertaban para iniciar su día. En el castillo La Fortaleza Roja las alarmas fueron tocadas. Con la creencia de que estaba bajo ataque, el comandante de la guardia de la ciudad movilizó a la gran mayoría de sus hombres al castillo, dejando una fuerza mínima en sus puertas, en caso de que un ataque por el exterior lo sorprenda. La Guardia Real al llegar al castillo se encontró con todos los guardias que deberían custodiar la Fortaleza Roja estaban muertos, algunos caballeros también lo estaban. Y al hacer una revisión se dieron cuenta de que la única persona que faltaba era Arys Arryn. Y el rey loco, molestó a un grado más allá del imaginario mando a dar caza al niño de no más de 5 días de nombre. Por su parte, Arys Arryn del Valle se encontraba con un grupo de unas 150 personas asaltando la puerta principal, con hombres que recién acababa de pagar para que los ayudaran a salir de desembarco del rey. Hombres que no sabían lo que hacían ni para qué ni quién lo hacían. Pero con la necesidad de llevar dinero a su casa, para que su familia pueda comer. Rápidamente superaron tanto por número como por sorpresa a los guardias reales. Los 50 hombres del valle, previamente había robado, o comprado caballos por los cuales pudieran escapar, los hombres recién pagados podrían permanecer sin ningún problema, puesto que aún era temprano y las calles estaban casi vacías. Asesinaron a los caballos que los guardias tenían y dieron galope hacia el bosque. Pronto una caravana de 100 guardias liderados por Ser Luwin Martell cabalgaron a lo profundo del bosque para darles caza. Mientras todos se enfocaban en buscar al joven Arryn en el bosque y evaluar los daños que generó su huida. En pequeños pero constantes grupos, hombres encapuchados viajaban por las costas y al llegar a las puertas del lodazal, subían a barcos mercantes con destino a Bravo. Días después en el valle se llevó una muy incómoda discusión. ¿Y qué se supone que hagamos? Artis está con el maldito rey loco, puede estar siendo torturado ahora mismo, le gritó el lord de Bastión de Tormentas al del valle. No los entregaré, debemos de ver la manera de rescatar a Artis sin que tengamos problemas, es mi hijo, lo amo más que nadie, pero tampoco los entregaré a ustedes a esa maldita escoria que tenemos de rey. Jon Arryn era una persona sumamente feliz, gobernaba uno de los reinos más prósperos, más ricos y fértiles que pueden haber, tenía a su disposición a hombres más que leales, y a un hijo y heredero más que maravilloso. Había recibido los informes del maestre que le dictaba clases, y en ella lo felicitaba por engendrar a tal genio y tan prodigio niño. Había logrado dominar a un nivel medianamente aceptable en tan solo 10 meses diferentes idiomas. Y ninguno era fácil. Pero maldijo su estupidez, puesto que el rey Aerys II Targaryen, mejor conocido como el Rey Loco, había convocado a su hijo a desembarco del rey, para tenerlo como pupilo, y una puta mierda, él sabía que solo lo quería tener como rehén político. Y cuando recibió la carta de parte del rey, en la que exigía que le entregara a Arya Stark y a Robert Baratheon, no supo qué hacer. No entregaría a los hombres a los que quiere como a su propio hijo, y aún menos quería arriesgar a su heredero, así que simplemente les explicó la sumamente difícil situación. Y mientras Arya Stark estaba congelado ante la situación ya que perdió a su padre, hermano y probablemente también a su hermana.
mientras que Robert Baratheon estaba dispuesto a ser entregado con la condición de que cuando rescatara a Artis no descansara hasta que obtenga venganza, y hubieran seguido discutiendo si no fuera por el hecho de que el maestre del nido de águilas entró al solar de Jon Arryn. Todos se preocuparon, pues se están preguntando qué más podría pasar. Solo para ver la luz en la oscuridad, la única buena noticia que tuvieron en ese día. La carta era de Aerys Arryn, en la que le decía a su padre que logró escapar con éxito de desembarco del rey, y que se encontraba en Bravos. Que pronto llegaría a Puerto Gaviota y que no lo haría solo, que no se preocupara por él y que hiciera lo que tuviera que hacer. Jon Arryn llamó a los suyos propios, explicó la situación y empezó a reunir a sus propios estandartes. Por su parte Artis cuando llegó a Bravos fue al Banco de Hierro solo. Y al volver llegó con la noticia de que la Compañía Dorada estaba a un mes de llegar a Bravos a prestar un servicio. Sir Jonathan Myers, curioso, preguntó que por qué le interesaba ese servicio. Usó un sencillo hechizo de confusión que había aprendido para hacerle creer que su padre le había ordenado contratar a la Compañía Dorada. Mientras Bravos les alquilaría su flota en la cual transportarán a dicha compañía. Artis había pagado todo de inmediato, con parte del oro que robó de las arcas reales y le pagó tanto una generosa propina como un aún más generoso incentivo para que todo fuera rápido. Al final la compañía demoró 1 mes y 2 semanas en llegar a Bravos, pero cuando los 10,000 mercenarios estuvieron en los barcos con dirección a Puerto Gaviota, viaje de no más de un día si el mar era favorable hasta 2 o 3 si no lo era. Llegaron en 2 días, pues si bien el mar era favorable, los pesados elefantes de guerra hicieron los barcos pesados. Cuando en Puerto Gaviota se divisó una cantidad masiva de barcos, todos entraron en pánico. Lord Mark Grafton, señor de Puerto Gaviota, no respondió al llamado de su lord y se mantuvo leal al rey loco. Rápidamente reunió un pequeño ejército y marchó a la playa a plantar defensa de las fuerzas invasoras, o a reunirse con las fuerzas aliadas, puesto que la ahora llamada rebelión de Robert había comenzado. Cuando Lord Grafton llegó a sus costas y se dio cuenta de lo que estaban enfrentando entró en pánico, y en un intento de repeler la llegada de la Compañía Dorada lanzó un ataque sobre los mercenarios que aún se encontraban desembarcando. Descansados y preparados para sangrar, la compañía mercenaria más afamada, con unas 10,000 espadas y un grupo de élite con elefantes, se enfrentó a las fuerzas de Grafton. La compañía mercenaria dirigida por Sir Jonathan Myers rápidamente se organizó y pelaron. La batalla fue corta y bastante unilateral, y terminó cuando Lord Markú murió siendo embestido por uno de los pocos elefantes que bajaron. Horas después, cuando toda la compañía desembarcó e ingresado a la ciudad de Puerto Gaviota, entraron al castillo e hicieron doblar la rodilla al pequeño Gerald Grafton, único hijo y heredero de Lord Mark Grafton. En el castillo, Artis le envió una carta a su padre diciéndole que llegó a Puerto Gaviota y que Sir Jonathan Myers lideró a una fuerza de mercenarios que pagó con oro que le robó al rey loco y lo rindió para él. Reunió a todo su ejército, y después de dejar a los hombres suficientes para defender Puerto Gaviota, el ejército marchó a las Puertas de la Luna. En el camino hacia Puerta de la Luna, nos encontramos con el ejército de la casa Arryn. Fue un encuentro emotivo. Padre se puso sentimental y se disculpó por haber permitido que me llevasen de su lado. Le dije que no se preocupara, que me había ido bien, y así le mostré el gran ejército que comandaba junto a Sir Timothée Chalamet y Sir Jonathan Myers a la edad de 5 días de nombre. Él estuvo sorprendido y me preguntó cómo había logrado contratar a la Compañía Dorada, en el cual le expliqué en el oído que le robe el oro al rey loco. Él estalló en risas, y Robert, preguntándose qué estaba pasando pero aún así feliz por verme, me hizo la misma pregunta, y le contesté lo mismo. 2 grandes cofres llenos de oro y de joyas preciosas venían bien asegurados y mentí diciéndoles que es lo único que me quedo después de contratar a la Compañía Dorada, cuando la verdad era que tenía poco más de 1 millón de dragones de oro en mi inventario. Padre no me hubiera creído si no le hubiera lanzado el mismo hechizo de confusión que lanzó sobre Sir Jonathan y Sir Timothée, pero a un nivel más bajo. Ned Stark cabalgó en un pequeño grupo con dirección a Puerto Gaviota, donde tomaría un barco y viajaría a Puerto Blanco para llamar a sus estandartes. Robert hizo lo mismo puesto que Bastión de Tormentas lo esperaba lista para convocar a sus estandartes. Le entregué los 10,000 hombres de la Compañía Dorada a mi padre Lord Arryn. Viajamos por el valle hasta las Puertas de la Luna donde nos despedimos. Él partió a las tierras de los ríos, y yo al nido de águilas para pasar este año completo de guerra entrenándome en magia. Cuando Robert Baratheon llegó a Bastión de Tormentas y llamó a sus estandartes, la mano del rey había animado a unos señores de las tierras de la tormenta a no responder al llamado y levantarse contra ellos. Lo que dividió las lealtades en las tierras de la tormenta por un corto periodo de tiempo, puesto que cuando Robert llegó y se enteró que Lord Fau, señor de Bosque Alto, Lord Caferen, señor de Fauton, y Lord Grandinson, señor de Buenavista, planeaban reunir sus fuerzas en refugio estival y atacar Bastión de Tormentas.
Rápidamente Robert improvisó tropas de sus caballeros y escuderos y se puso en marcha a refugio estival con sus fuerzas, no tuvo un victoria sino 3 en un mismo día. 1 a 1 llegaron las fuerzas que permanecieron leales a la corona y 1 a 1 fallaron su tarea. Primero vencieron a Lord Grandison, luego a Lord Foughton y por último Robert asesinó a Lord Fell en un combate singular. Luego Robert capturó a sus enemigos y en el salón de Bastión de Tormentas compartió mesa con sus enemigos y luego los llevó a cazar. Luego de convencer a Lord Grandison, a Lord Foughton y a Hacha de Plata, hijo de Lord Fell a unirse a su causa. Robert emprendió un viaje al oeste en Vado Ceniza, en las tierras del dominio y dejó Bastión de Tormentas a cargo de su hermano menor Stannis Baratheon. Allí se vio sorprendido por la vanguardia del ejército Tyrell bajo el mando de Randyll Tarly, señor de Colina Cuerno. La batalla obligó a los tormenteños a retirarse. Ahí fue donde Robert decidió ir al norte para unir sus fuerzas con las de Jon Arryn y Eddard Stark. Con Robert y sus vasallos afuera, Lord Maester Raude y Garden continuó su camino hasta Bastión de Tormentas donde comenzó el asedio. En desembarco del rey, el rey loco nombró a una nueva mano, Jon Cannington, y lo puso al mando de un ejército para acabar con Robert Baratheon. La nueva mano del rey persiguió a Robert con el objetivo de evitar que se reuniera con las fuerzas de Jon Arryn y Eddard Stark. En aquella persecución fue herido y se vio obligado a refugiarse en Septon de Piedra de las Tierras de los Ríos. Mientras que Robert era atendido y curado por unos amigos, el ejército de Connington se apoderó de la ciudad, e hicieron lo imposible por encontrarlo. Revisaron casa por casa, buscaron en bodegas y en cloacas. El pueblo parecía apoyar al rebelde. Y cuando estaba empezando a ofrecer recompensas y enjaulando a los ciudadanos del pueblo, fue entonces cuando Eddard Stark y Hoster Tully llegaron y las campanas sonaron. Por parte de Eddard Stark el viaje no fue fácil. Si bien pudo tomar un barco de guerra en Puerto Gaviota, una tormenta lo obligó a desviarse a la isla Hermana Dulce. El lord de una de las islas del archipiélago conocido como las Tres Hermanas le ofreció refugio y le permitió seguir su camino hasta Puerto Blanco, el principal puerto del norte. Fue en Puerto Blanco donde convocó a sus estandartes y volvió al sur a las tierras de los ríos donde junto a Hoster Tully llegó a Septon de Piedra en la hora más oscura. Mientras Jon Cannington castigaba a los aldeanos para que rebelaran. Donde se escondía Robert, los Septons vieron los estandartes del lobo Wargo y la trucha, y se apresuraron a sonar las campanas para que los aldeanos cerrasen las puertas y encontraron refugio. Al oír las campanas Robert abandonó el melocotón, el burdel donde le dieron refugio y las fuerzas Targaryen sufrieron una derrota decisiva. En aquella batalla hirieron de gravedad a Lord Hoster Tully. Este enfrentamiento sería recordado como las batallas de las campanas. 7. Cuando el rey loco se enteró de esto entendió que Robert no era un simple señor rebelde, y envió a Ser Jarl Hador al sur a enviarle un mensaje al príncipe Rhaegar Targaryen para que cumpliera su deber. Rhaegar volvió a cumplir con sus deberes. En Dorne, el príncipe Doran Martell estaba furioso por la falta de respeto que Rhaegar había demostrado hacia su hermana y su casa. Por lo que la ayuda dorniense tardó en llegar. Pero finalmente Doran envió un ejército de 10,000 hombres para la defensa de la princesa y Elia y para reforzar el ejército que Rhaegar estaba reuniendo. Aerys ordenó al miembro de la Guardia Real, el príncipe Luwin Martell, que tomara el mando de los 10,000 dornienses, no sin antes advertirle que la princesa Alia Martell estaba en la Fortaleza Roja, recuperándose de su parto fallido, puesto que acababa de dar a luz a un niño muerto. Esto fue una clara amenaza. A Ser Barristan Selmy le ordenó reunir al disperso ejército de Jon Cannington y posteriormente reunirse con Rhaegar. Rhaegar Targaryen logró convencer a su padre de tragarse su orgullo y pedir ayuda a su antiguo viejo amigo, Lord Tywin Lannister, pero de la roca no llegó ningún cuervo. Antes de partir a las tierras de los ríos, Rhaegar Targaryen le pidió a Ser Jaime Lannister que cuide de la princesa Alia Martell y su hija. Pero en las tierras de los ríos, tras la batalla del Septon de Piedra, se celebró una doble boda en aguas dulces. Eddard Stark se casó con la antigua prometida de su hermano Lady Catelyn Tully, mientras que Jon Arryn se casó con Lady Lysa Tully. Pues a pesar de que Jon Arryn ya tuviera un heredero, Lady Lysa Tully ya no era virgen, su honor había sido mancillado, había quedado embarazada y había sido obligada por su padre a abortar. Ningún señor la hubiera aceptado como esposa, por lo cual aprovechó la oportunidad y Lord Hoster Tully la casó con Lord Arryn con la esperanza de darle hijos fuertes y que funcionen como futuros posibles herederos. Tras la boda, el ejército de rebeldes liderados por Jon Arryn, Eddard Stark y Robert Baratheon fueron dirigidos al Tridente para el encuentro con el ejército de 40,000 hombres de la casa Targaryen. Los rebeldes eran más y estaban curtidos en la batalla. Muchos de los vasallos de Robert habían muerto en Vado Ceniza o estaban siendo sitiados en Bastión de Tormentas. Pero el norte al completo respaldaba a Eddard Stark, que contaba entre sus hombres con Roose Bolton, Rickard Karstark, Jorah Mormont,
Wyman Manderley entre otros, su sangre exigía venganza por sus señores caídos, puesto que muchos tienden a olvidarlo, pero el norte recuerda. Las tierras de los ríos respaldaban en su mayoría a su señor, pero su vasallo más importante Walder Frey se mantendría neutral hasta que la guerra tuviera un claro vencedor. El valle por su parte, ahora tenía a todos sus señores leales a John Arryn, y gracias a la ayuda que trajo el pequeño Arys Arryn, los Arryn eran la mayor fuerza del lado rebelde. Por las fuerzas realistas, dirigidas por el príncipe Rhaegar. Se sabe que además de las 10,000 lanzas dornienses, Rhaegar logró reunir a hombres de las tierras de la corona, del dominio y algunos hombres leales del valle de Arryn, de las tierras de los ríos y de las tierras de la tormenta, además de hombres de compañías mercenarias que Lord Velaryon había traído en la flota real. A eso sumado que 3 de las 7 capas blancas del rey Aerys estaban con él. Finalmente los ejércitos se encontraron en el vado del Tridente. En una orilla Robert Baratheon con sus 2 metros de altura, su yelmo astado y su maza de guerra. En la otra la Rhaegar Targaryen con su armadura negra con su peto recubierto de rubíes que formaban la figura del dragón de la casa Targaryen. Cuando ambos ejércitos se adentraron en las aguas del Tridente la batalla dio comienzo mientras la imponente voz de Robert Baratheon daba órdenes. Los dornienses bajo el mando del príncipe Levin atacaron el flanco izquierdo de Robert. El príncipe Luwin Martell luchó con la valentía de una capa blanca hasta que con heridas de batalla se enfrentó a la legendaria espada de acero Valyrio Dama desesperada, empuñada por las hábiles manos del joven Nen Corbury, una danza de espadas que acabaría con la vida del príncipe Levin. Su hermano de armas Ser Jonathan Darry murió aplastado por un elefante de la Compañía Dorada. Mientras Ser Barristan el Bravo demostraba su valía soportando heridas de flecha, lanza y espada. Y ahí en el fragor de la batalla, Venado y Dragón se enfrentaron en un combate singular, chocaron armas una y otra vez, Rhaegar golpeaba a los usurpados y Robert devolvía con demente fiereza a su primo. Hasta que finalmente un golpe del pesado martillo de Robert acabó con la vida del príncipe Rhaegar. Y cuando Eddard Stark llegó al lugar encontró a hombres de ambos ejércitos entrando a las aguas de los turbios ríos, tratando de agarrar los rubíes que se desprendieron del pecho del príncipe Targaryen. Los sobrevivientes de la fuerza realista huyeron hacia el sur, y en contra de la voluntad de Roose Bolton, Robert Baratheon perdonó la vida de Ser Barristan Selmy. Un herido Robert Baratheon le pidió a su amigo Eddard Stark concluir la tarea. En Casterly Rock llegaron las noticias de la victoria de los rebeldes. Y rápidamente Lord Tywin Lannister preparó 12,000 hombres para dirigirse a Desembarco del Rey. Mientras que en Desembarco del Rey, cuando llegó la noticia de la derrota de Rhaegar, el rey loco envió a su esposa e hijos a Roca Dragón. Aerys no tenía la intención de brindar la misma protección a Alia Martell, pero esta ya no se encontraba en Desembarco del Rey para su frustración e ira. El rey loco quemó vivos a los guardias que había encargado que protegieran a Alia Martell y a su hija, pero era demasiado tarde, puesto que tanto Elia como Rhaenys habían desaparecido. Pero antes de que Eddard Stark llegara a Desembarco del Rey, Tywin Lannister se hizo presente, se declaró leal a la casa Targaryen y había pedido que se abrieran las puertas. El consejero de los susurros Varys le advirtió que no confiara en Tywin Lannister, mientras que el gran maestre Pycelle le decía que su viejo amigo venía a socorrerlo en su momento de necesidad. Cuando el rey loco abrió sus puertas para el león, inició el que se conocería en el futuro como el saqueo a Desembarco del Rey. La huestes Lannister robó, asesino y violó sin piedad a los miembros de la ciudad. El rey loco le ordenó a Jaime Lannister traerle la cabeza de su padre, pero cuando las fuerzas Lannister entraron al salón del trono vieron al rey loco muerto en un charco de su propia sangre, y a Jaime Lannister en el trono de hierro. Eddard Stark llegó poco después de que el saqueo comenzara, y ordenó a sus hombres detenerlo. Se apresuró al salón del trono y él también vio a Jaime Lannister en el trono de hierro y a Aerys en el suelo en un charco de su propia sangre. En lugar de estar feliz, Eddard Stark encolerizó, llamó a ser Jaime Lannister el mata reyes y lo envió a las celdas negras. Cuando Robert Baratheon llegó y se encontró con las puertas abiertas de la ciudad, Eddard Stark le pidió que someta a juicio a Jaime Lannister por rompejuramentos. Robert Baratheon perdonó a Jaime Lannister, y cuando Tywin Lannister intervino para que Robert lo liberase de sus juramentos, Jaime le rogó a Robert por pertenecer a las nuevas capas blancas. Robert lo aceptó y Tywin maldijo por 2 veces la estupidez de su hijo. Tywin Lannister le propuso a Robert un matrimonio entre sus casas, para que su hija Cersei sea reina. Robert, que amaba a Lyanna, quiso rechazar dicha propuesta, pero fue convencido por Jon Arryn de aceptar. Puesto que para restaurar el orden en los reinos, necesitaría tanto el oro Lannister, como sus hombres. Mientras este matrimonio era arreglado, Eddard Stark viajó con un grupo de sus leales a las tierras de la tormenta, y ahí levantó el asedio alegando que el rey estaba muerto, que el nuevo rey era Robert Baratheon. Los Tyrell levantaron el asedio y rápidamente marcharon a la capital.
Inmediatamente siguió su camino hasta Dorne y divisó la torre La Alegría. Eddard Stark perdió a su hermana en esa torre, no sin antes ella arrancarle una promesa. Eddard hizo derribar la torre y viajó a Campo Estrella, donde se llevó con la sorpresa de que Brandon Stark tuvo un hijo bastardo con Asha Raden. Arthur Snow, de 1 año de edad, le fue entregado a Ned Stark, para ser cuidado. Llevó el cuerpo de su hermana de vuelta al norte, para que fuera enterrada en las criptas de Winterfell junto a su hermano Brandon y su padre Rickard. Cuando Ned Stark llegó a la capital y le dio la noticia de que Lyanna estaba muerta, Robert rugió de ira, pues le habían arrebatado la única mujer que amó. Ned Stark también le presentó 2 bebés a Robert Baratheon, uno como su propio bastardo, al que llamó Jon en honor a Jon Arryn, el cual se encontraba divertido ante la escena de su pupilo más tímido, retraído y serio con un bastardo. Y el otro bebé era el bastardo de su hermano Brandon con Asha Raden, al cual llamaron Arthur en honor a la espada del alba. Robert invitó a Eddard a que se quedara para su boda con Cersei Lannister, pero este argumentó que lo necesitaban en el norte, y sin más se marchó. A Robert le molestó esto, y estuvo a punto de ordenarle que asistiera si no fuera por la intervención de su nueva mano, Jon Arryn, el cual logró tranquilizarlo. Pronto llegó una delegación dorniense la cual estaba preparada para negociar con Robert y Jon Arryn. Dorne está dispuesto a doblar la rodilla, dejar de apoyar a los Targaryen, si renuncia a la persecución de la princesa Alia Martell y su hija Rhaenys Targaryen. ¿Qué te hace pensar que creeré que no me van a apuñalar por la espalda y pondrán a la hija del maldito Rhaegar Targaryen en el trono? Dijo Robert con ira, y aún peor, que apoyen al maldito Viserys Targaryen. Dorne sabe que usted no creerá así porque sí, pero un matrimonio podría garantizar la lealtad. Hablo esta vez una mujer, piel canela, hermoso rostro de facciones delicadas, cabello negro como el carbón, ojos miel, y un cuerpo por el que la mayoría de las doncellas mataría. Robert se perdió en sus hermosos pechos antes de recomponerse y decir: ¿Crees que casaré a uno de mis futuros hijos con los del maldito Rhaegar? Por supuesto que no, Dorne preferiría a alguien que ya haya nacido y con la que la pequeña Rhaenys ya se encariñó, dijo la bella mujer y miró al Lord del Valle. Robert parecía extremadamente furioso por un momento, pero rápidamente se calmó y le dijo a su recién nombrada mano: Esta es tu decisión, es tu hijo Jon, ¿qué dices? Me gustaría saber qué piensa él al respecto. Estará aquí en una semana, puesto que desea asistir a la boda, dijo. Una semana después, cuando Artis llegó a desembarco del rey para la boda y le hicieron la pregunta, él dijo: Bueno, Rhaenys es buena conmigo, jugábamos juntos cuando estaba de pupilo con el rey loco, sé que será muy linda cuando crezca. Artis estaba confundido, él había ordenado a los hombres sin rostro que rescataran a Alia Martell y a sus hijos, pero cuando se enteró de que perdió a Aegon, se dio cuenta de que su presencia en este mundo cambió muchas cosas. ¿Era eso o estaba en un mundo ligeramente diferente? ¿Pero qué opinas de casarte con ella cuando seas mayor?, le cuestionó su padre. Lamentablemente Artis, a pesar de ser un reencarnado, aún era un niño y sus reacciones en su mayoría eran las de un niño, así que con un sonrojo en su rostro respondió: No me molestaría, dijo en un susurro. ¿Qué dijiste? Habla más fuerte, no te escuché. Jon Arryn se había escuchado, solo quería molestar a su hijo. Que no, se aclaró la garganta, que no me molestaría. Jon se burló de su hijo, pero tomó sus palabras en consideración. Semanas después, en Lanza del Sol, la capital dorniense, llegó la delegación enviada con la noticia de que su solicitud fue aceptada. Rápidamente las ruedas del juego para el señor de Lanza del Sol empezaron a rodar. 8. El recién nombrado rey Robert de la casa Baratheon, el primero de su nombre, rey de los Andalos, los Rhoynar y los primeros hombres, señor de los 7 reinos y protector del reino, se encontraba en el tradicional viaje desde el castillo hacia el Septon. Con su gran altura, gran musculatura, y su fama de batalla, el rey Baratheon imponía respeto. Había pasado ya 1 año desde el fin de la rebelión, era el 284 DC. Ardys tenía 7 días de nombre ya, mientras que la pequeña Rhaenys Targaryen solo 5. En este año que pasó, Jon Arryn se dispuso a poner orden en los 7 reinos, iniciando con desembarco del rey. Rápidamente inició un proceso de reclutamiento patrocinado por la casa Baratheon, Lannister y el Tesoro Real, el cual había permanecido casi intacto desde que Artis robó de él. Enviaron caballeros a las ciudades, pueblos y aldeas para que le dieran caza a los bandidos. Los señores de ellos 7 reinos fueron convocados a la capital, donde juraron lealtad al rey Robert de la casa Baratheon. La princesa Alia Martell de Dorne también se presentó junto a su hermano Oberyn Martell, estando fuertemente custodiada, entre su escolta, de manera polémica, Ser Arthur Dayne y Ser Gerald Hathor. Allí, frente a todos los lores, renunció a todo derecho de la corona de los 7 reinos, ya sea para ella o para su hija, alegando que solo le interesaba vivir bien al lado de su pequeña Rhaenys. Por su parte, el Toro Blanco y la Espada del Alba le juraron lealtad de por vida a Alia Martell y a Rhaenys Targaryen respectivamente.
Robert furioso preguntó por Oswald, y tanto Sir Arthur como Sir Gerald contestaron medio extrañados medio resentidos, no por Sir Oswald, sino por el usurpador que estaba delante de ellos. Se contenían con cada gramo de voluntad para no matarlo ahí mismo donde estaba, pero tanto Arthur como Gerald sabía que pondrían en peligro a la princesa Elia, como a Arthur. Sir Arthur Dane. Sir Gerald Hathor. No sabemos dónde está, le pedimos que se uniera en nuestra última tarea, defender a Rhaenys, sabemos que no será reina, y no pretendemos ponerlas en el trono, pero ya fallamos en nuestro deber, y esto es lo único que nos queda. Él decidió seguir su camino, pero sé con certeza de que no está en los 7 reinos, Sir Arthur dijo. Robert también había mandado a su hermano Stannis Baratheon junto a una flota, para que dieran caza a la reina Rhaella Targaryen y a sus hijos. Pero volvió con las manos vacías puesto que una tormenta le retrasó. Dicha tormenta acabó con gran parte de la flota Targaryen, pero los niños Targaryen no estaban y la reina Rhaella yacía muerta, pues acababa de dar a luz y murió posparto. Llegaron al Septon, donde todos sus invitados esperaban. Ahí, una hermosa Cersei Lannister se encontraba con un vestido dorado y carmesí y una brillante sonrisa. Con los estandartes del venado coronado y el león a su espalda, y con el Septon Supremo dio inicio a la boda. De pie frente a la estatua del padre y la madre pronunciaron sus votos y se casaron según la de los 7. La pareja rápidamente se dirigió junto a los invitados a los jardines de la Fortaleza Roja, donde banquetes, vino y música les esperaban. Mientras Arys disfrutaba de los espectáculos que contrataron, ya sean bufones, circos, obras de teatro y demás. 2 personas se les acercaron. Me alegro de verte, quería hablar contigo, la voz de una hermosa mujer se escuchó suavemente en su oído. Por supuesto, mi lady. Vayamos a un lugar más privado, le contesté. Luego de caminar a una parte del jardín más solitaria, me abordaron con preguntas. Por fin tenemos la oportunidad de hablar. Primero que todo quiero agradecerte por salvarnos a mí y a mi hija, no me alcanzará esta vida ni la próxima para pagarte. Alia Martell le agradeció. ¿Por qué salvaste a mi hermana de un futuro del cual no sabías, aún más siendo solo un niño, y traicionando al rey al cual le tienes tanto aprecio? Cuestionó Oberyn Martell, la víbora roja de Dorne. Oberyn Martell. Sé que soy un niño, pero sé más que la mayoría. Ella fue amable conmigo cuando estuve en la corte del rey loco, estuvo pendiente de mi bienestar y me permitió jugar con su hija. Ella no es más que otra víctima de la guerra, le dije. Aún así, ¿por qué hiciste todo eso por mí? Cuestionó la princesa dorniense, anhelando la respuesta a la pregunta que se estuvo haciendo por más de un año. Para que Robert fuera rey, toda persona con sangre Targaryen debían de estar muertas. Robert también es un Targaryen por parte de su abuela, así él era el único que podría heredar el trono de hierro sin oposición tanto para él, como para sus herederos. Inició explicando, esto ella lo sabía, pues era lo más básico para alguien experto en política, pero Robert es un caballero, él no mataría a niños inocentes, probablemente haría que Vaise y se uniera a la Guardia de la Noche, y hubiera casado tanto a tu hija como la que la reina acaba de tener con señores débiles, insignificantes y asquerosos, probablemente con Waldor Frey con alguno de las Islas del Hierro, o en su defecto con norteños, los cuales odian la política. ¿Nos salvaste para que no tuviéramos que casarnos con viejos e insignificantes señores? Ella no se creería que alguien la haya salvado solo por eso. No, claro que no, le contestó. Tywin Lannister se mantuvo al margen de toda la guerra, porque quería ponerse del lado del ganador. Cuando se enteró que Rhaegar murió, se detuvo a contemplar la reacción de Elia, la cual fue nula continuo, supo que los rebeldes ganaron, así que como todos sabemos armó el espectáculo del saqueo a desembarco del rey, pero para probar su lealtad, envió a 2 de sus hombres para matarte a ti y a tu hija. Lo iba a presentar a Robert como una muestra de lealtad, y a pesar de que Robert es un caballero, estoy seguro de que no lo hubiera castigado, caso contrario sucedería si fuera Ned Stark. Elia pareció sorprendida, mientras Oberyn estaba súper furioso. ¿Quiénes eran estos hombres?, preguntó Oberyn. Ser Gregor Clegane y Ser Amory Lorch. Cabe decir que lo más probable es que las fueran violado a ambas antes de asesinarlas. Esos falsos caballeros son conocidos por tales infamias. Oberyn estaba que echaba fuego por sus ojos, y aún con ira agradeció. Debo darte las gracias por salvar a mi hermana. Dorne siempre estará en deuda contigo. Tu padre también fue bueno al traer los restos de mi tío Levin, pero, ¿qué ganas tú con salvar a Elia? De hecho traicionaste a Robert, así que pierdes algo. ¿Quién te creería si dijeras que yo salve a la princesa Elia y a su hija? Sé que me ganes cierto renombre y fama al escapar de este maldito lugar cuando el rey loco me quería tener secuestrado, además de robarle la mitad de sus tesoros. Ambos se rieron ante esto, pero aún así, tenía a los hombres, tenía la oportunidad y la ocasión. ¿Por qué no aprovechar la oportunidad y salvar una vida inocente? O si recuerdo cuando el rey loco se enteró, estaba que escupía fuego de lo furioso que estaba. Luego de un minuto de contemplación dijo, espera, ¿esos hombres, como que eran tuyo?
Siempre supe que el rey Aerys era peligroso, así que por mi seguridad me hice de hombres de confianza, muchos hombres de confianza con habilidades extraordinarias. Esos hombres se pueden infiltrar en cualquier lugar, y mezclarse entre la gente como si cambiaran de pie. Hombre sin rostro, la voz sorprendida y los ojos abiertos de Oberyn Martell denotaban sorpresa. ¿Pero cómo? Se presentaron a mí, dicen que soy el elegido del dios de la muerte, y no era mentira. Mientras que los 7 reinos estaban en guerra, los hombres sin rostro se presentaron ante mí y me nombraron como el campeón del dios de la muerte, el dios de muchos rostros y todo eso. Increíble. ¿Te dijeron algo más? Cuestiono fascinado, a lo que negué. Continuamos hablando y charlando. Los Martell eran personas agradables, astutas y ambiciosas, pero también eran leales y extremadamente lujuriosos. Deberíamos volver a la fiesta antes de que alguien denote nuestra ausencia. Debo agradecerte de nuevo y que si necesitas algo, puedes contar con la increíble víbora roja de Dorne. Hablo Oberyn para diversión de Artis y mestiza de su hermana. Tomaré tu palabra, en el futuro sé que necesitaré tus habilidades y a los tuyos. Eso lo extraño, pero antes de que preguntara ella lo interrumpió. Debo decirte algo, Artis, la pequeña Rhaenys está muy emocionada por su boda, expresó con burla al ver lo rojo que se puso el pequeño Arryn. Debes saber que ella será una Martell en toda regla si sabes a lo que me refiero, se burló. La princesa Rhaenys Targaryen iba a ser enviada a El Valle junto a su madre a los 14 días de nombre, en el 294 DC, o ese era el plan. Rhaenys y Artis se casarían en el 295 DC, cuando Rhaenys tuviera 15 días de nombre, menos. Continuamos en el banquete, saqué a bailar a algunas ladis de más o menos mi edad o tamaño. Luego de que pasará un tiempo considerable, un hombre de las tierras de los ríos empezó a gritar y a clamar por la ceremonia de encamamiento. Un muy ebrio Robert aceptó, y rápidamente los hombres sujetaron a Cersei Lannister y la llevaron dentro de la fortaleza roja, en los aposentos del nuevo rey, mientras que las mujeres hacían lo mismo con Robert. En el camino, desnudaban poco a poco a los novios, y cuando llegaron a la habitación, los dejaron en la cama, y todos se fueron rápidamente. Ese día pasaría a la historia, una que ninguno de los presentes recordaría puesto que estaban lo suficientemente ebrios como para viajar al muro a pie y no acordarse cómo llegaron. Al día siguiente a la boda, nadie se presentó al desayuno, solo los niños y sus cuidadores. Los adultos están sufriendo las consecuencias de la noche anterior. Algunos despertaban con mujeres en sus camas, ya sean putas, sirvientas o damas que sucumbieron al vino o la lujuria. Algunas damas estaban en la misma situación puesto que o despertaban con sus maridos o con unos nuevos amantes. Oberyn Martell en particular, fue despertado por su hermana que lo encontró en la cama con 3 mujeres y un hombre. Divertida por la situación le indicó que fueran a desayunar. Oberyn, le susurró al oído, pero el Martell ni se inmutó. Nos atacan. Los Lannister nos atacan. Gritó en su oído Elia. Oberyn Martell se levantó tan rápido que Elia tuvo problemas para seguir sus movimientos y con una daga sacada de los dioses sabrán dónde. Oberyn puso a su hermana detrás de él. Frunció el señor molesto cuando Elia se empezó a reír de él. ¿Crees que es gracioso jugar con eso? Le cuestionó. Es que debiste haber visto tu cara. No pude evitarlo. Lo siento, hermanito, se disculpó, pero aún así no para de reír. ¿Y qué pretendías? ¿Salir a matar Lannister así? ¿Completamente desnudo? ¿Arriesgando a que cualquier afortunado corte lo que te hace hombre? ¿Y quedes como Varys el eunuco? Oberyn, más ofendido que avergonzado, le respondió con una sonrisa socarrona. Debes recordar, mi querida hermanita, que soy un experto en el manejo de la lanza. Esquivar ataques hacia mi otra lanza simplemente es cuestión de niños, además de que las damas sufrirían si algo le pasará a mi virilidad. Qué gracioso eres, pero tienes razón, los burdeles sufrirían pérdidas catastróficas, podrían organizar una revuelta y vengarte. Ella contraatacó. Oberyn, incapaz de estar molesta con su hermana, se echó a reír, rápidamente se puso algo de ropa y abrazó con fuerza a su hermana. Me alegro de que estés bien, le susurró en el oído. A mí también, y más sabiendo del destino que me deparaba si no fuera por el chico Arryn. Lo sé, también estoy agradecido con él, pero ¿qué haremos con los planes de Doran? Cuestiono. Ya le dije a Doran que no cuente conmigo para sus planes, solo quiero vivir lo que me queda de vida en paz. Soy joven, aún puedo enamorarme y casarme de nuevo, le dijo, aunque le advertí a Doran de que si se atrevía a intentar concretar un matrimonio arreglado para mí, le cortaría la verga. Siempre tendrás mi absoluto apoyo y lealtad. Se podía notar el amor que Oberyn sentía por su hermana. No era un amor sexual ni mucho menos, era simplemente amor de hermanos a montón. Y siempre te lo agradeceré. Por cierto, no has dicho mucho sobre el matrimonio de Rhaenys con el chico Arryn, le dijo, esperando una explicación.
No hay nada que decir, si bien me gustaría que ella experimentara y viviera una vida antes de casarse, el matrimonio era la única opción para garantizar su bienestar, y si el engendro Arryn resulta ser indigno de ella, un poco de lágrimas de los en su copa lo hará reconsiderar las cosas, pero Ardys Arryn me da una buena espina para esposo de Rhaenys. 9. Los años han pasado desde que se coronó a Robert Baratheon como rey de los 7 reinos. Una de las cosas que pasó al concluir la guerra, Lysa Tully, nueva Lady Arryn, llegó con una niña en sus brazos a la capital. Sorprendió gratamente a su señor esposo, puesto que éste no esperaba engendrar más hijos, pero los que vendrían serían más que bienvenidos. La bebé fue nombrada Sif, nombre puesto por Artis, y nació en el 283 DC. ¿Por qué querrías ponerle ese nombre a tu hermana?, le cuestionó Lord Arryn. Por una historia que escucha aquí en Desembarco del Rey. Bueno, era una historia cantada por bardos, hablaban de la más bella de las doncellas, con gracia y belleza, con ferocidad y temple, era además de doncella, guerrera, y pienso que es un nombre adecuado para mi hermana. No digas tonterías, niño, dijo Lysa, mi hija será la más codiciada dama de los 7 reinos. Una dama tan codiciada debe saber protegerse. No digo que mi querida hermana deba convertirse en una Visenya Targaryen, solo deseo que sea lo suficientemente capaz de defenderse como se debería esperar de una dama. Ella no necesitará de eso, obstinadamente Lysa contestó, los hombres se pelearán por protegerla si en algún momento llega a estar en peligro, mucho morirán por ella de ser necesario. Lo mismo pasó con Lyanna Stark. Luego de ese comentario hubo tenso silencio. Sí, muchos morirían por ella, y me incluyo entre ellos, pero mientras llega la ayuda, sería profanada, sería golpeada, sería torturada y 1000 cosas más, contraatacó Artis. Lord Arryn, molesto por el rumbo que tomó la conversación y ciertamente harto, intervino. Ya basta. Sif es mi hija y yo decidiré lo que es mejor para ella. Su voz imponente nos hizo callar, no tú. Indico a su esposa, y ciertamente mucho menos tú. Me indico a mí, parecía levemente decepcionado, estás fuera de lugar, Artis, que no se repita. Lysa sonrió con suficiencia, pero cuando no miraba, Jon Arryn le guiñó un ojo a su hijo, el cual sonreía por lo bajo. Otra de las cosas que pasó fue que Artis viajó a Antigua, a la ciudadela, a terminar sus estudios y empezar otros nuevos. Cuando cumplió 11 días de nombre en el 288 DC, era de las personas fuera de la ciudadela con más conocimientos de todos los 7 reinos, sabía más idiomas que la mayoría de personas vivas en el mundo. Era sumamente hábil con la espada, puesto hace unos meses había iniciado su entrenamiento con la espada junto al leal caballero Ser Timothée Chalamet, el cual se había recuperado con éxito de las heridas que recibió en la rebelión de Robert Baratheon. Artis entabló una grata amistad con los Iktober, puesto que solía visitarlos a menudo en sus tiempo libre gracias a la cercanía de la ciudadela con el faro, el hogar ancestral de una de las casas más antiguas, ricas y con más prestigio de los 7 reinos. Artis rápidamente fue conocido en todos los reinos como un prodigio en toda regla, si bien no era excepcionalmente bueno aún con la espada. Esto se debía a que estaba concentrado en sus estudios más que en el filo de su espada. Pero al concluir con sus estudios, su padre, Jon Arryn, lo convocó a Desembarco del Rey. Y al llegar lo nombró escudero del legendario caballero Ser Barristan Selmy. Ser Barristan el Bravo tenía serias dudas acerca de su encomienda, pero él había jurado lealtad a su rey Robert de la casa Baratheon y obedecería en todo a su rey. Rápidamente sus dudas fueron borradas por el increíble talento para aprender que resultaba tener su nuevo escudero. Un talento con la espada al nivel de Ser Torden y de él mismo. Y un año después de tomarlo como escudero y de pensar que no tenía más nada para enseñarle, una carta llegó con nefastas noticias a Desembarco del Rey. Los Greyjoy habían atacado y destruido la flota de Lannisport. Y Balon Greyjoy se había declarado rey de las Islas del Hierro. Al rey no le interesaba la flota de los Lannister, ni siquiera que Balon Greyjoy en su máxima estupidez se hubiera autoproclamado rey, lo que le importaba era lo que significaba esta guerra, un escape a la aburrida, monótona y sin sentido de vida que tiene como rey. Rápidamente envió una carta al norte convocando a Ned Stark, junto a algunos otros lores para que reúnan a sus hombres y se dirijan a las Islas del Hierro a matar calamares. Cuando las fuerzas de Robert Baratheon se encontraron en las tierras de los ríos, Robert tuvo un muy cálido y amistoso reencuentro con su hermano en todo menos sangre, Ned Stark. Artis se unió al encuentro, pues como escudero de Ser Barristan iba a participar en su primera batalla junto al afamado caballero. Mientras esto sucedía, Stannis Baratheon, encargado de la flota real, se unió a los Red Vine y navegó en contra de los Isleños de Hierro. Cuando Stannis logró vencer a la fuerza naval de la casa Greyjoy en la batalla de Varamar, la fuerza realista se dividió. Stannis se dirigía a someter Gran WYK, mientras que Ser Barristan Selmy y Ardys Arryn se dirigían a Viejo WYK. Stannis tuvo una victoria sencilla puesto que los Isleños del Hierro eran expertos en las batallas marítimas, en tierras no eran mejor que un soldado promedio.
Ser Barristan en cambio llegó a un lugar con más resistencia, puesto que en su mayoría en viejo WYK vivían personas que no le temen a la muerte y que no tenían miedo de morir. Artis tuvo su primera experiencia real combatiendo en batalla, asesinó a una docena de isleños del hierro antes de que estos se rindieran y doblaron la rodilla. Poco después llegó la noticia, Robert Baratheon mismo lideró el asedio de Pique y resultaron vencedores dejando a varios héroes de batalla. El rey Robert en persona ungió caballero a Ser Jorah Mormont y que en la batalla, una flecha errante asesinó a Ser Timothée Chalamet. Artis furioso y lleno de ira, se embriagó y se llevó a su cama a su primera mujer en este mundo. A la mañana siguiente Ser Barristan lo ungió caballero a la edad de 12 años, puesto que sentía que no tenía nada más para enseñarle. Artis, sin arrepentirse de lo que hizo la noche anterior, le ordenó al maestre de la fortaleza en la que se estaba quedando té de luna, e hizo que la joven ayudante de cocina lo bebiera todo. Cuando llegó a desembarco del rey ungido caballero, su padre orgulloso de él le hace entrega de Blackfyre, la espada de acero valirio que le robó al rey loco y le había dado a su padre a guardar. Este la aceptó y tomó como suya. Artis tuvo una fuerte discusión con su padre esa noche y a la mañana siguiente zarpó en un barco con dirección desconocida para todos, menos para su padre. Artis viajó a Bravos, donde le pidió al Banco de Bravos que hiciera el barco más poderoso y resistente que pueda haber, no importaba la velocidad ni el peso que tuviera. También mandó a realizar bajo sus especificaciones, trajes espaciales de cuero con un nuevo material hecho con la savia del recién nombrado árbol de caucho. Los trajes, aunque toscos, prestaban blindaje ante gases tóxicos y venenos. Y el barco, aunque sumamente lento y pesado, tenía la capacidad para soportar las pesadas y tóxicas aguas del mar humeante. Artis hizo uso de su inventario y por 200 dragones de oro se hizo inmune a todos los venenos habidos y por haber. Semanas después, Artis navegaba con una tripulación hacia una isla del Mar del Verano, del continente de Essos. Navegó por las ruinas de Valiria y se encontró con los hombres de piedra. Artis, por otros 200 dragones de oro compró inmunidad a todas las enfermedades. Lo que le haría imposible contraer psoriasis y le daría mayor maniobrabilidad. Artis llevó a la cubierta a un caballo tan negro como la noche y vestido con su traje especial, mientras los miembros de la tripulación se escondían para evitar ser afectados por el psoriasis. Que sea los que los dioses quieran, y así dio galope atravesando la selva mientras era perseguido por los hombres de piedra. Al llegar a una torre, ingresó rápidamente en ella y cerró con fuerza la puerta. Vio al caballo y se dio cuenta de que le costaba respirar, el caballo se estaba muriendo. La torre, a pesar de vieja y desgastada, con las cortinas, muebles y pinturas siendo corroídos y desgastados con el tiempo. Aún permanecían intactos los adornos de oro que llenaban todo el salón de la entrada. Se propuso a tomarlos como suyos. Rápidamente siguió a la próxima habitación, y a la próxima, y a la próxima. Así saqueando todo, ya sea pequeños adornos de oro, hasta grandes tesoros. Cuando Artis llegó a la bóveda principal de la torre e ingresó en ella, la bóveda había permanecido cerrada e imperturbable desde la maldición de Valiria hace unos 400 años y su único rastro de alteración eran los escombros que se desprendieron del techo y que hacían en el suelo. El tesoro de la vieja Valiria era equiparable al que tenía el rey loco cuando ingresó a su salón real, y eso que este no era la bóveda principal de Valiria, y Aerys, a pesar de estar loco, llevó a la corona a un nivel de riqueza sumamente alto. Espadas de acero valirio, lingotes y monedas de oro en exceso, montañas de plata, y ríos de gemas preciosas, y algunos libros bien conservados, y un par de huevos de dragón petrificados. En un altar combinado de oro y plata, parecía un hermoso ecosistema creado por la vanidad de los señores valirios. Al terminar buscó su caballo y volvió al bote. Este estaba siendo intentada abordar por hombre de piedra, pero fallaban puesto que el barco era muy alto para intentar entrar de manera normal. Así que Artis se subió a un muy grande árbol, cuya rama llegaba directo al barco. Sacó otro caballo, pues el anterior está muerto, y repitió el proceso. Rápidamente viajó de torre en torre y cuando su caballo estaba a punto de morir volvía al bote a por uno nuevo. Encontró torres casi intactas y torres casi completamente destruidas. Encontró lugares fáciles de saquear y otras imposibles. La lava estorbó el paso en el centro de Valiria donde encontró el 3 y hasta 4 veces más tesoros, pero era 5 o 6 veces más difícil de tomarlo, y otras veces la lava abrió paso a nuevos caminos. Montañas de oro, plata y otros minerales preciosos se sumaban a la exorbitante riqueza que Artis está reuniendo, al igual que espadas, lingotes de acero valirio y huevos de dragón. Algo que Artis descubrió fue que en la serie de su vida pasada, Daenerys hizo mal el ritual para incubar huevos de dragón, puesto que cada huevo necesitaba 3 sacrificios humanos. Eso lo decían los diferentes libros de incubación y domesticación de dragones que los valirios tenían.
Cuando Artis acabó de revisar todas las torres se dirigió a una especie de coliseo, en donde entrenaban dragones. En este coliseo encontró 3 huevos de dragón petrificados intactos. Los demás están rotos y pequeños huesos eran lo único que quedaba de su cuerpo. Armaduras de acero valirio de todos los tamaños y formas tanto para dragones como para sus jinetes, silla desmontar para dragón entre otras cosas útiles fueron el motín robado de este lugar. Y cuando terminó y volvió al barco, fingió solo haber encontrado media docena de espadas de acero valirio. Y así volvieron a Bravos. Ya en Bravos, Artis le vendió al Banco de Hierro la mayoría de las piedras preciosas y media docena de espadas de acero valirio. El Banco Bravos pagó una jugosa cantidad por tales objetos. De Bravos zarpó a Lanza del Sol, donde visitó a su prometida y a los Martel, a la vez que cobraba un favor. Luego fue a El Dominio a hacer un favor, al igual que al norte, y a las tierras de los ríos pagó por un favor. Cuando todo se consolidó, miles de hombres de compañías mercenarias desembarcaron en Poniente y se dirigieron a las puertas de la luna en el valle, a la vez que las tierras de los ríos, el norte, Dorné, el valle se preparaban para una guerra. 10. Cuando Artis viajó de Bravos a Dorné con la intención de visitar a su prometida fue bien recibido en Lanza del Sol. En el puerto de Lanza del Sol, lo esperaban Oberyn Martell, Alia Martell, Ellaria Sand la amante de Oberyn, alguna serpiente de arena junto a Arianne Martell y la ahora no tan pequeña Rhaenys Targaryen. Es un gusto verte Artis, escuché que te nombraron caballero hace unos meses, el más joven de todos los tiempos, felicidades, felicito Oberyn. Yo también me alegro de verlos, Oberyn, Elia, Rhaenys, guiño un ojo a la última, y usted supongo es la princesa Arianne Martell y ellas son las serpientes de arena, indico correctamente a las otras mujeres excepto a una, ¿y Madame es? Cuestiono. Ella es mi amante, Ellaria Sand, Ellaria él es Artis Arryn del Valle, los presento. Artis tomó su mano y besó su dorso, solo para ser abordado en un fuerte abrazo por Rhaenys, que casi hace que pierda el equilibrio. Te extraño mucho, susurró en su oído. Yo también te he extrañado, había intentado visitarte, pero padre insistía en que mis lecciones eran más importantes por lo que esforcé en la ciudadela para que rápidamente pudiera venir a verte. Esto era parcialmente mentira, si había intentado venir a visitarla pero padre no me dejó, pero en mis estudios casi no me tuve que esforzar, luego de eso fue el entrenamiento con la espada y cuando tuve tiempo, la maldita rebelión Greyjoy. No te pude felicitar por ser caballero por cierto, felicidades y aquí tienes tu regalo, Rhaenys besó de manera torpe pero apasionado a Artis. El cual no sabía qué sentir, Rhaenys era una hermosa chica y se convertiría en una aún más hermosa mujer, pero actualmente solo eran unos niños, y él en mente era mucho mayor. Y a pesar de todo le gustó. ¿Por qué no vamos a los jardines del agua? Doran te está esperando, fue informado de tu inesperada visita avisada con un día de anticipación, dijo Elia. Y así cabalgaron por la costa unos 10 kilómetros hasta llegar a los jardines de agua. Adentro, sentado en una silla frente a las piscinas, viendo a su hija y sobrinas jugar con otras docenas de niños, Doran Martell está sentado, custodiado por su guardia personal. Al entrar a la sala Doran ni siquiera los miró, sino que siguió en contemplación. Luego de un minuto de silencio Doran habló. El pequeño halcón, que vuela tan alto como el lema de su casa, su voz era impasible y totalmente tranquila. Es un honor conocer a la mente maestra de Dorné, respondió, a lo que a Doran simplemente se le dio una pequeña y casi imperceptible sonrisa en sus labios. Me han llamado de muchas maneras, mente maestra no es una de ellas, respondió. La maldición de la ignorancia, subestimar a un martel es lo mismo que lanzar una flecha al aire justo encima tuyo, y no moverte, contestó el joven halcón. Doran esbozó una sonrisa ahora bastante perceptible. ¿Qué puedo hacer por ti? Sé que no viniste solo de visita. Por mucho que me hubiera gustado venir solo a ver a Rhaenys, dijo y Rhaenys le sonrió, también tengo negocios que tratar con los dornienses, necesito que hagas un llamo a tus estandartes, ofrezco tierras y oro a cambio de tropas, le dije. Todos se sorprendieron, pero la cara de Doran aún siguió sin cambiar. Oro y tropas, supongo que terminarás con el trabajo de tus ancestros y conquistarás el Valle Salvaje, Oberyn intervino. En efecto, y a cambio de que los Martell nos ayuden, estoy dispuesto a ofrecerle tierras a Oberyn, lo ayudaré a construir una fortaleza digna de él, y no tendrán que preocuparse por Elia ni Rhaenys nunca más, puesto que estará cerca. Artis jugó sucio, la debilidad de Oberyn Martell era sin duda alguna su hermana, no era un secreto para nadie, que Oberyn clamaba venganza por el intento de violación y homicidio que los Lannister orquestaron para ella, y aún más pues sospechaban con total razón, de que la razón por la que Elia perdió a su segundo hijo, fue por culpa suya, pues planeaban que Elia muriera en el parto, e intentarían casar a Rhaegar con Cersei una vez más.
Doran contempló por un tiempo la propuesta, los Martell ganarían con esto un extraordinario aliado, no solo por la posible nueva y mejorada venta de alimentos que Oberyn podría mejorar en las increíbles y maravillosas tierras fértiles del valle, pero también perdería a su mayor aliado en Lanza del Sol. Necesito unos días para pensarlo, por cierto, ¿por qué no estuviste en el torneo de Lannisport en honor a la victoria contra los Greyjoy? Cuestionó, ya que era una de las pocas cosas que no sabía, ya que todos sus espías perdieron el rastro después de que se acercó a las Islas del Verano. Estuve haciendo negocios, respondió de manera misteriosa. Semanas después Doran aceptó la propuesta e hicieron banquete para celebrar dicha unión y a la mañana siguiente Art y Sarpo, mientras Doran preparó su ejército. La próxima parada fueron el dominio, con el imbécil de Lord Maester Rao. Llegó a Antigua en un barco, y descansaron en la ciudadela. Artis tuvo una importante charla con los maestres, y en el Septon Estrellado, tuvo una charla igual de importante y crítica en sus planes. Le tomó 2 semanas completas convencer tanto al Septon, como al Consejo de Maestres para que aceptaran sus términos. Cuando aceptaron los términos, Artis ya se había convertido en toda una celebridad. Casas importantes como los Lannister y los Tyrell deseaban saber qué tramaba, yendo y viendo a todas horas. Y los Tyrell no tardaron en enterarse también. ¿Así que quieres que te proporcionemos tropas a cambio de tierras del valle? Le cuestionó Olenna Tyrell. En efecto, sé que el oro no les interesa, ni tampoco las tierras puesto que poseen las tierras más